Todos conocen el corrido de la carrera del $1,000,000. Sí, ya sabes de cuál te hablo. Ese que cantan los mariachis cuando las botellas de tequila ya están por la mitad, cuando la noche se pone nostálgica en las cantinas y los hombres empiezan a recordar cosas que nunca vivieron, golpeando la barra con el puño cerrado. La canción habla de orgullo, de pacas de billetes sucios amontonados sobre una mesa de madera, de hacendados arrogantes con sombreros finos y de un triunfo glorioso bajo el sol ardiente. Pero te voy a decir un secreto, compadre, un secreto que hace que se te hiele la sangre en las venas. Nadie, absolutamente nadie, canta sobre con quién fue realmente esa maldita apuesta. ¿Tú crees que el dueño del caballo ganador sacó los billetes de su bolsillo? ¿Crees que fue una simple riña de egos entre ganaderos ricos que querían medir su poder? No, hermano, estás muy equivocado. Las peores apuestas de este mundo no se hacen en las mesas de juego iluminadas por lámparas de queroseno, rodeadas de mujeres y humo de cigarro. Las peores apuestas se hacen en la oscuridad absoluta, en el cruce de los caminos de tierra vieja, donde ni la misma luna se atreve a mirar por miedo a lo que acecha en las sombras. Él no puso billetes, ni títulos de propiedad, ni oro. Él apostó algo muchísimo más pesado, algo que no tiene precio pero que pesa más que una montaña. Apostó su propia alma inmortal. Y su caballo, su viejo, cansado y olvidado caballo, pagó el precio de esa locura con su propio corazón palpitante. Acércate un poco más. Jala esa silla de madera, no importa que cruja, y sírvete un trago de ese mezcal, del fuerte, del que raspa la garganta como arena caliente y te hace recordar de golpe que todavía estás vivo. La noche está fría allá afuera, compadre. El viento está aullando como un perro encadenado, y esta no es una historia para escuchar temblando o a medias. Es una historia pesada, densa. Una de esas leyendas negras que huelen a tierra reseca, a sudor animal agrio, a sangre vieja coagulada y aún sutil, pero inconfundible, rastro de azufre que te pica en la nariz. Es la historia de un hombre común y corriente al que Dios, por alguna razón incomprensible, dejó de escuchar de un día para otro, y de una bestia muda que decidió enfrentar a la mismísima muerte cara a cara para salvar a su amo de las llamas del infierno. Para entender verdaderamente el peso aplastante de esta tragedia, primero tienes que sentir en tu propia piel la tierra donde nació. Imagina un pedazo de mundo que fue olvidado por la lluvia hace décadas. Estamos hablando del norte profundo, allá donde el sol no acaricia la piel, sino que la castiga sin piedad, como un látigo de fuego cayendo sobre una espalda desnuda. Un lugar donde la tierra está tan agrietada, tan sedienta y marchita, que parece el lomo escamoso de un reptil prehistórico muriendo lentamente de sed bajo un cielo blanco y cruel. El viento en esos rumbos no sopla, aúlla, gime, arrastra lamentos. Levanta enormes remolinos de polvo cobrizo que se te meten en los ojos, te resecan la boca, te llenan los pulmones de tierra hasta que sientes que estás respirando el mismo polvo del que fuiste creado y al que, tarde o temprano, vas a regresar. En medio de esa inmensa y aplastante desolación, en las ruinas de un rancho que en algún tiempo pasado tuvo paredes blancas e inmaculadas y cercos de madera firme, vivía don Alejandro. Alejandro no era un mal hombre, compadre. Te lo juro por lo más sagrado. Era de esos tipos que ya no se fabrican hoy en día. Si te daba la mano para saludarte, sentías de inmediato la lija áspera de 40 años de trabajo duro de sol a sol. Una mano grande, pesada, llena de callos gruesos como piedras, cicatrices blanquecinas y tierra negra incrustada tan profundo bajo las uñas que ya era parte de su cuerpo. Tenía el rostro curtido por la intemperie, surcado por arrugas tan profundas y marcadas que parecían cañones tallados por el viento del desierto en una montaña de piedra. Sus ojos, de un negro oscuro y hundidos en sus cuencas, habían visto demasiadas cosas tristes, demasiadas cosechas perdidas por la sequía, demasiadas vacas muertas con las costillas marcadas, demasiadas promesas rotas escupidas por los políticos de la ciudad y por el mismísimo cielo que se negaba a llorar sobre sus tierras. Hubo un tiempo, hace muchos años, en que Alejandro conoció la prosperidad. Tenía ganado gordo que pastaba en colinas verdes, tenía peones que lo saludaban con sincero respeto quitándose el sombrero de paja al verlo pasar. Tenía hectáreas de tierra que daban fruto con solo mirarlas. Pero la vida, hermano, la vida tiene un sentido del humor muy negro y retorcido.
Una mala temporada se juntó con otra peor. Una plaga silenciosa diezmó su ganado en cuestión de semanas. Luego llegaron los bancos, esos buitres de traje fino, corbata de seda y aliento a colonia barata, que empezaron a mandar cartas amenazantes, luego cobradores groseros y finalmente los temidos papeles de embargo. El rancho fue perdiendo pedazos mes con mes, como un cuerpo vivo devorado lentamente por la gangrena, hasta que Alejandro se quedó absoluta y terriblemente solo con la casa principal cuyas tejas se caían, un establo de madera podrida que se inclinaba hacia un lado y un par de hectáreas de tierra tan estéril que ni la maleza quería crecer en ella. Pero te diré una verdad dolorosa. La maldita pobreza no era lo que le robaba el sueño por las noches. La pobreza es como una cobija vieja, delgada y áspera. Al principio te quejas amargamente de que no calienta, de que pica, pero al final te acostumbras a dormir encogido bajo ella. Un hombre fuerte, recio y orgulloso como Alejandro, podía soportar el hambre de varios días. Podía soportar los zapatos agujereados por donde se colaba el frío y el café aguado hecho con granos reciclados. Su verdadera tragedia, el cuchillo oxidado que se le clavaba en el centro del pecho y se retorcía lentamente cada madrugada arrancándole el aliento, tenía un nombre de mujer. Se llamaba Elena. Elena era su hija, su única y adorada hija. La luz temblorosa de sus ojos cansados, el último y más hermoso recuerdo vivo de una esposa amada que una fiebre traicionera se llevó a la tumba hace ya muchos años. Elena tenía apenas 12 primaveras cumplidas, pero, compadre, cuando la veías, parecía un pajarito herido caído del nido. Era frágil, extremadamente pálida, con la piel casi translúcida, surcada por venitas azules, como si un soplo de viento un poco más fuerte de lo normal pudiera atravesarla y romperla en 1000 pedazos. La enfermedad había llegado a su casa sin tocar la puerta, sin avisar, deslizándose por las grietas como llegan siempre las peores desgracias de esta vida. Empezó como una simple y engañosa tos, un carraspeo leve en la garganta mientras barría el polvo del pórtico. Pero en esos lugares olvidados y abandonados de la mano de Dios, un simple resfriado mal cuidado puede ser una sentencia de muerte firmada con sangre. La tos se volvió profunda, húmeda, gutural, de esas que suenan como si estuvieran arrancando pedazos de pulmón desde adentro del pecho de la niña. Si alguna vez en tu vida has tenido la desgracia de escuchar a alguien a quien amas con toda tu alma ahogándose lentamente en sus propios fluidos, sabrás que es un sonido asqueroso y desgarrador que se te queda tatuado con fuego en el cerebro para siempre. No te deja dormir en paz, no te deja tragar bocado, te vuelve loco de rabia y de impotencia. Una noche, Elena tosió. Fue un espasmo tan violento que sacudió su pequeño y frágil cuerpo sobre el colchón de lana. Alejandro, desesperado, se apresuró a llevarle un trapo blanco y limpio a los labios resecos. Cuando retiró el trapo y lo acercó a la débil luz de la vela de cebo, su corazón se detuvo. El trapo tenía manchas frescas, oscuras, brillantes, rojas. Sangre. El viejo granjero cerró los ojos con tanta fuerza que le dolieron y apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron completamente blancos, sintiendo que el mundo entero se le derrumbaba sobre los hombros. Había gastado sus últimos y miserables ahorros en un curandero del pueblo vecino, un charlatán asqueroso que olía a alcohol barato y que le vendió jarabes inútiles de raíces amargas, cobrándole con las últimas 2 gallinas que le quedaban. Al ver que la niña empeoraba, Alejandro tragó su orgullo y vendió sus amadas herramientas de labranza, su silla de montar favorita, para pagar la visita a domicilio de un médico de la ciudad. El doctor, un tipo gordo, impaciente, embutido en un traje de lino que sudaba a mares por el calor del desierto, apenas estuvo 10 malditos minutos en la sofocante habitación de la niña. «Es tuberculosis avanzada, don Alejandro», dijo el hombre con voz monótona mientras guardaba su estetoscopio de plata en un maletín de cuero negro, sin atreverse siquiera a mirar a los ojos llorosos al padre. «Sus pulmones están prácticamente destrozados. La niña necesita medicinas importadas urgentes, reposo absoluto en un sanatorio de altura, cuidados constantes de enfermeras. Si no la saca de este agujero polvoriento mañana mismo y consigue el tratamiento completo, le aseguro que no pasará de la próxima luna llena».
El médico de ciudad le dejó una receta garabateada sobre la mesa que, para Alejandro, bien podría haber estado escrita en chino o en griego. Los números del costo del tratamiento eran imposibles, obscenos, crueles. Un precio absurdo que un hombre de campo sin tierras, sin vacas y sin amigos, jamás podría pagar ni aunque viviera 100 años trabajando sin descanso. Alejandro dobló con manos temblorosas el trapo manchado de sangre. Lo dejó a un lado sobre la mesita de noche y acarició con una ternura infinita el cabello húmedo por el sudor de su hija, que ardía en fiebre. «Tranquila, mi niña hermosa. Papá lo va a solucionar. Te lo prometo por mi vida, mi palomita. Papá lo va a solucionar», susurró. Su voz sonaba firme, gruesa, intentando transmitir una seguridad que no tenía, pero por dentro, compadre, por dentro era un hombre ahogándose en un mar oscuro lleno de cristal molido. Salió de la sofocante habitación caminando con pasos lentos y pesados, arrastrando los pies como si llevara cadenas invisibles e inquebrantables atadas a los tobillos. Cruzó la cocina a oscuras, donde en la alacena no había más que un cuarto de costal de frijoles picados por los gorgojos y un puñado de tortillas duras como piedras, y salió al porche de madera podrida que crujió lastimosamente bajo sus botas de cuero gastado. La noche afuera era inmensa, opresiva y negra como la boca de un lobo. Las estrellas brillaban allá arriba con esa claridad fría y cruel que solo tiene el cielo del desierto, totalmente indiferentes al sufrimiento minúsculo de un hombre y su hija muriendo en la tierra. Alejandro sacó del bolsillo de su camisa un cigarro de hoja seca, torcido a mano, y lo encendió con un cerillo de madera que raspó con violencia contra la madera del pilar. El humo gris y espeso se mezcló con el aire gélido de la madrugada, dándole un brevísimo consuelo a sus pulmones cansados. Se apoyó pesadamente en la baranda astillada y miró con los ojos entrecerrados hacia el patio de tierra suelta. Allí, a unos cuantos metros de distancia, bajo un tejabán endeble de lámina oxidada que lo protegía apenas del rocío helado de la noche, había una sombra inmensa, negra, silenciosa e inmóvil. Era Huracán. Tienes que entender algo fundamental sobre Huracán, hermano. No era un caballo cualquiera. No era un animal de carga nacido para tirar de una carreta. Hace 15 años, cuando Alejandro era un hombre de respeto en la región y el rancho prosperaba lleno de vida, Huracán era la envidia viva de todos los ganaderos del estado. Era un pura sangre mestizo, negro como una noche sin estrellas, alto, altivo, de pecho ancho como un barril, con patas fuertes como pilares de hierro fundido y una crin que ondeaba como una bandera de guerra en la batalla. En sus mejores años de juventud, Huracán no corría sobre la tierra. Ese animal volaba. Participó en decenas de carreras parejeras de los pueblos vecinos, aquellas competencias salvajes y clandestinas donde los hombres, ciegos por la avaricia y el mezcal, apostaban desde cabezas de ganado hasta los títulos de propiedad de sus ranchos y sus camionetas. Y te digo esto mirándote a los ojos. Huracán jamás perdió una sola carrera. Era un torbellino de furia, un relámpago oscuro y una elegancia brutal sobre la pista de tierra suelta. Cuando las puertas del partidero se abrían de golpe, salía disparado como una bala de cañón, dejando tras de sí una espesa estela de polvo ciego, mientras los demás jinetes desesperados solo podían tragar la tierra que levantaban sus cascos traseros. Se ganó su nombre a pulso, gota a gota de sudor. Era una verdadera tormenta desatada, fiero, indomable, salvaje, y solo Alejandro, con su paciencia infinita y su mano firme, era capaz de montarlo sin salir volando por los aires. Tenían un lazo profundo, compadre. Ese tipo de conexión espiritual, casi mágica y silenciosa, que solo existe entre un hombre verdaderamente solitario y una bestia noble. Se entendían a la perfección con una simple mirada, con un cambio imperceptible en la presión de las rodillas sobre las costillas, con un susurro ronco en la oreja del animal en medio del estruendo de la multitud. Pero eso, toda esa gloria y ese oro, fue hace 15 largos y destructivos años. El tiempo, al igual que el despiadado sol del desierto, no perdona a absolutamente nadie. Ni a los hombres más fuertes, ni a las bestias más rápidas. Ahora, en el presente crudo y frío, Huracán era apenas un fantasma trágico, una sombra patética de su antigua y majestuosa gloria. Su pelaje, que antes era negro y brillante como la piedra de obsidiana pulida, ahora era opaco,
reseco, lleno de parches grisáceos en los costados y alrededor del hocico cansado. Las costillas se le marcaban cruelmente bajo la piel flácida, contando la historia del hambre reciente. Había perdido por completo la visión del ojo izquierdo, que ahora estaba lechoso, blanco y ciego a causa de una infección antigua que Alejandro no pudo pagar para curar. Sus patas, aquellas magníficas patas que alguna vez devoraron kilómetros de tierra a una velocidad asombrosa que cortaba la respiración, ahora estaban llenas de bultos, cicatrices viejas, y sufría de una artritis tan severa que le deformaba las articulaciones. Cuando el crudo invierno del norte llegaba con sus heladas, a Huracán le costaba horas, y a veces lágrimas de dolor silencioso, incluso poder levantarse del suelo helado. Era un caballo viejo, inútil, desahuciado por la vida. Para cualquier otro ranchero práctico y sin corazón, Huracán no sería más que carne barata para el matadero del pueblo o abono para nutrir la tierra seca. Había perdido su utilidad comercial hace mucho, pero Alejandro jamás lo sacrificó ni dejó que nadie insinuara comprarlo por un puñado de pesos. Huracán era el último vestigio vivo de la época en que su existencia tuvo algún sentido, el único compañero leal que se quedó a su lado anclado a la tierra cuando el dinero desapareció, cuando la esposa murió tosiendo y cuando los falsos amigos de cantina se esfumaron como el humo de su cigarro. El viejo granjero bajó los escalones del porche y caminó lentamente, arrastrando las botas por la tierra, hacia el tejabán oscuro. El caballo, con sus orejas desgarradas y caídas, levantó su enorme y pesada cabeza al escuchar el ritmo exacto de los pasos que conocía de memoria desde que era un potrillo. El único ojo sano de Huracán, un pozo de sabiduría animal y tristeza, brilló tenuemente al reflejar la luz de las estrellas en la oscuridad. Alejandro, con el corazón roto en 1000 pedazos, acercó su mano callosa y temblorosa y la apoyó suavemente en el cuello del animal, sintiendo el calor vital bajo el pelaje grueso, polvoriento y áspero. El caballo dejó escapar un suspiro profundo, casi humano, por las fosas nasales, soltando un chorro de aire tibio que rozó la cara demacrada del hombre y, en un acto de rendición absoluta, apoyó su pesada y huesuda mandíbula sobre el hombro encorvado de Alejandro. Fue un gesto de una ternura tan cruda, compadre, que a cualquier hombre se le harían un nudo las tripas. Era como si el animal, a pesar de su ceguera parcial y su dolorosa vejez, pudiera oler claramente el miedo, la muerte y la desesperación absoluta que emanaban de los poros sudorosos de su amo. Alejandro abrazó el cuello del caballo y escondió su rostro en las crines sucias. «No sé qué hacer, viejo amigo», susurró Alejandro, y por primera vez en años, su voz se quebró en un sollozo ahogado que se perdió en la quietud de la noche. «No sé qué maldita cosa hacer para salvarla. La impotencia es el peor de los venenos, compadre. Te lo digo por experiencia. Te corroe por dentro, lentamente, como un ácido invisible. Te hace cuestionar todo lo que creías firme, todo lo que te enseñaron de niño». Alejandro, apoyado contra el lomo caliente de su viejo caballo, levantó la mirada hacia el cielo infinito, oscuro y tachonado de estrellas mudas. Había rezado. Vaya que había rezado. Había encendido decenas de veladoras blancas a todos los santos de madera despintada que tenía acomodados en el pequeño altar de la sala. Le había pedido al Dios de los cielos, de rodillas en el suelo sucio, con la frente pegada literalmente al polvo, y llorando como un niño, que tomara su vida inútil a cambio de la de Elena, que le mandara un rayo, que le parara el corazón, pero que dejara respirar a su niña. Pero el cielo permaneció mudo, sordo, cerrado con candado. El eco de sus rezos desesperados se perdía en el viento seco sin encontrar respuesta alguna. Y es justo ahí, hermano, cuando Dios cierra los ojos de forma definitiva, cuando el cielo se vuelve una bóveda de plomo sordo y el dolor te empuja en pellones hasta el mismísimo borde del abismo de la locura, es entonces cuando el ser humano empieza a dejar de mirar hacia arriba. Es entonces cuando, por puro instinto de supervivencia, uno empieza a mirar hacia abajo, hacia la tierra negra, hacia las sombras densas que se arrastran en la noche. Alejandro, con la respiración entrecortada y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, recordó entonces las viejas historias. Esas leyendas prohibidas que le contaba su abuelo cuando él era apenas un niño asustadizo, sentado exactamente frente a una fogata muy parecida a esta en las frías noches de invierno. Historias oscuras de las que los curas del pueblo prohíben hablar en voz alta
bajo amenaza de excomunión. Historias profanas de un hombre, o de una criatura antigua y maligna que tomaba la forma de un hombre, que solía aparecerse en soledad en los cruces de los caminos de herradura, justo cuando la luna nueva devoraba toda la luz del mundo, dejando la tierra en tinieblas absolutas. Un ser de estatura imponente, extremadamente elegante, vestido siempre con un traje de charro de un negro tan profundo e impecable que parecía absorber la luz a su alrededor, con botones de plata maciza que brillaban como ojos de serpiente y un sombrero de ala ancha que ocultaba un rostro que ningún hombre vivo podía describir con cordura. Un ente demoníaco montado majestuosamente en un corcel tan gigantesco y oscuro que parecía estar hecho de la misma sustancia de las pesadillas y de la noche eterna. El abuelo, persinándose con la mano temblorosa, lo llamaba en susurros por su nombre maldito, el Charro Negro. Decía la vieja leyenda de la región que este espectro coleccionista de almas no se le aparecía a cualquiera que anduviera por ahí buscando riquezas fáciles. Número. El Charro Negro era un ser de gustos refinados y macabros. Solo respondía al llamado silencioso y agónico de aquellos desgraciados que ya tenían el agua por encima del cuello, aquellos hombres quebrados que habían perdido toda esperanza en la luz, que estaban dispuestos a quemar su último y desesperado cartucho contra el destino, a perderlo absolutamente todo, incluso lo que ya no les pertenecía en este plano terrenal, a cambio de un favor de proporciones imposibles. Un milagro oscuro. Un trato firmado con sangre y desesperación donde las reglas las ponía el infierno. Alejandro sintió un escalofrío helado, puntiagudo y violento recorrerle toda la espina dorsal, desde la nuca hasta la base de la espalda, y sabía perfectamente que no era por el viento helado del norte que soplaba en ese momento, sino por la monstruosa semilla de una idea que acababa de nacer y germinar en su mente febril y exhausta. Era una idea suicida, blasfema, completamente descabellada para cualquier cristiano temeroso de Dios. Pero, dime tú, compadre, ponte por un segundo en los zapatos gastados de ese padre. ¿Qué otra maldita opción le quedaba en este mundo? ¿Regresar a la casa, sentarse en la silla de mimbre y ver cómo su pequeña hija tosía sus propios pulmones hasta que se le apagara el corazón de forma miserable? ¿Verla morir en esa cama empapada en sudor frío y sangre oscura, mientras él se quedaba de brazos cruzados rezándole a una pared vacía? Número. Un padre de verdad no hace eso. Un padre baja al mismo infierno si es necesario para traerle agua a su hijo. El viejo Alejandro miró fijamente a Huracán. El caballo devolvió la mirada con su único ojo sano, resopló violentamente soltando vapor y pisó muy fuerte la tierra suelta con su pezuña delantera, como si su instinto animal, antiguo y sabio, entendiera a la perfección la locura absoluta que estaba pasando por la mente atormentada del hombre en ese preciso instante. Alejandro le dio una última palmada firme en el cuello tenso, apagó la colilla del cigarro aplastándola sin piedad con la suela de su bota contra la tierra, y se dio la media vuelta con una determinación escalofriante en la mirada. Su decisión estaba tomada, y ya no había fuerza en el cielo que pudiera detenerlo. Compadre, ¿alguna vez en tu vida has sentido físicamente cómo se cierran todas las puertas del mundo al mismo tiempo? No hablo de un rechazo cualquiera, de perder un trabajo o un amor. Hablo de ese sonido sordo, pesado y definitivo de una bóveda de hierro que se sella frente a tu cara, dejándote del lado de la oscuridad mientras a los demás les da el sol. Dicen los viejos sabios de estos rumbos que la esperanza es como un perro callejero, flaco y terco, que te sigue por el polvo mientras tengas aunque sea una migaja de pan para tirarle. Pero cuando te quedas con las manos completamente vacías, hasta ese perro te abandona para irse a morir a otra parte. Aquella mañana, después de la noche en que la sangre de Elena manchó los trapos blancos, Alejandro despertó sabiendo que el pan se había terminado. El sol salió sobre el desierto despacio, perezoso, sin ganas de calentar, pintando el cielo de un color amarillento, casi enfermizo, como la piel de un moribundo. El viejo granjero no había pegado el ojo ni un solo segundo. Se lavó la cara con el agua helada que quedaba en una palangana de peltre, sintiendo cómo el frío le cortaba la piel. Se puso su mejor camisa, aquella que solo usaba para los funerales o los domingos de misa, cuando aún creía en algo,
y se ajustó el cinturón sobre la cintura enflaquecida. Miró a su hija dormir bajo los efectos del agotamiento extremo. Encargó a la vecina más cercana, una viuda sorda que vivía a medio kilómetro de distancia, que le echara un ojo a la niña, y emprendió el largo camino hacia el pueblo. El camino de tierra hasta el pueblo de San Miguel de los Santos era un castigo que duraba 2 horas a pie, bajo un sol que, a medida que avanzaba la mañana, se convertía en un martillo implacable. Alejandro caminaba arrastrando ligeramente la pierna izquierda, una vieja herida de cuando un ovillo lo prensó contra una cerca en sus años mozos, pero el dolor físico era apenas un murmullo comparado con el grito de agonía que llevaba en el pecho. Al llegar al pueblo, el aire apestaba a polvo levantado, a aceite quemado de los puestos de garnachas y a ese tufo inconfundible de desesperanza que tienen los lugares olvidados por el progreso. La primera parada fue el banco. Alejandro entró quitándose el sombrero de paja con humildad, apretándolo entre sus manos sudorosas. El interior del banco estaba extrañamente frío, un frío artificial que te calaba los huesos y olía a papel nuevo y a colonia barata de oficinista. El gerente, un hombrecillo de bigote recortado y traje gris que no sabía distinguir entre la avena y el trigo, lo hizo esperar 1 hora entera sentado en una banca de madera dura. Cuando finalmente lo recibió, ni siquiera le ofreció asiento. Alejandro, tragándose el orgullo que le había costado una vida construir, le explicó la situación. Le habló de la niña, de la sangre, de la receta del médico de la ciudad, de las medicinas importadas que costaban más que su propia vida. Ofreció poner en garantía las ruinas de su casa, el pedazo de tierra estéril que le quedaba. Ofreció firmar un pagaré con su propia sangre si era necesario para que le adelantaran el dinero. El gerente lo miró por encima de sus anteojos de carey con esa lástima burocrática, aséptica y asquerosa que duele 100 veces más que un escupitajo en la cara. «Lo lamento profundamente, don Alejandro», dijo el hombrecillo con voz monótona, acomodando unos papeles en su escritorio perfecto. «Pero usted ya no es sujeto de crédito para esta institución. Sus tierras no tienen valor comercial por la sequía y su casa ya tiene 2 advertencias de embargo. Si le presto dinero a un hombre en su situación, bueno, usted entiende, son políticas del banco. Dios proveerá, amigo mío». Alejandro no dijo nada. ¿Qué podía decir? La pobreza te roba hasta el derecho a gritar. Asintió lentamente, dio media vuelta y salió al sol deslumbrante, sintiendo que el aire se volvía de plomo. Pero un padre no se rinde ante el primer portazo, hermano. Un padre sigue escarbando aunque se le rompan las uñas y le sangren los dedos. De ahí, Alejandro caminó hasta el rincón más oscuro del mercado municipal, donde operaba don Elías, el usurero del pueblo. Un viejo gordo, calvo, que sudaba grasa y que tenía los dedos manchados de tinta y avaricia. Alejandro sacó de su bolsillo un pequeño pañuelo de algodón deshilachado. Lo desenvolvió sobre el mostrador de vidrio manchado con una lentitud casi religiosa. Adentro había 2 objetos. El primero era un par de espuelas de plata maciza, labradas a mano, pesadas como el pecado. Eran de su abuelo, el hombre que le enseñó a montar, el mismo que cabalgó con los dorados de Pancho Villa en los años de la Revolución. El segundo objeto era aún más pesado en el alma, un anillo de oro delgado, gastado por los años, con una pequeña piedra azul. Era el anillo de bodas de su difunta esposa, el mismo que él mismo le quitó del dedo frío el día que la enterró. El usurero tomó las piezas con sus dedos salchichos, las miró a través de una lupa rayada, las pesó en una pequeña báscula de bronce y luego chasqueó la lengua. Le ofreció una miseria. Una cantidad tan ridícula e insultante que en otro tiempo Alejandro le habría roto la mandíbula de un solo puñetazo. Pero hoy no. Hoy no había espacio para el orgullo de los hombres. Alejandro aceptó el dinero en silencio, viendo cómo los billetes arrugados y mugrientos pasaban a sus manos temblorosas. Salió del mercado e hizo las matemáticas de la muerte en su cabeza. Contó los billetes 1, 2, 3 veces, caminando a tropezones por la acera rota. Lo que le dio el usurero, sumado a los pocos centavos que tenía escondidos en un frasco en la cocina, no alcanzaba ni siquiera para pagar la primera semana del tratamiento. No alcanzaba ni para el viaje en tren hasta la ciudad donde estaba el sanatorio. Era dinero muerto, dinero que solo servía para comprarle una mortaja decente a su hija. Fue entonces, justo al mediodía, cuando el sol caía a plomo quemando las piedras y derritiendo la poca cordura que le quedaba,
que Alejandro entró a la iglesia del pueblo. Necesitaba sombra, o tal vez necesitaba un último reclamo antes de dar el salto al vacío. La iglesia vieja, construida con piedra volcánica por los jesuitas hace siglos, estaba en penumbras, vacía, en silencio absoluto. Olía a cera derretida, a incienso rancio y a humedad antigua. Alejandro caminó por el pasillo central, sus botas resonando como disparos en la bóveda inmensa. Llegó hasta el altar mayor y cayó de rodillas frente a un Cristo de madera, una figura grotesca, hiperrealista, llena de heridas pintadas de rojo oscuro y con una expresión de dolor congelado. Alejandro apretó los billetes arrugados en su puño hasta que le dolieron los tendones. Levantó la vista hacia la figura de madera y trató de rezar, pero las palabras se le atoraron en la garganta seca como si tragara arena. «Te la llevaste a ella», susurró el viejo, refiriéndose a su esposa, y su voz ronca rebotó en las paredes de piedra vacías. «Me quitaste la tierra, me quitaste el ganado, me dejaste seco, quebrado y viejo, y te lo acepté sin renegar. Agaché la cabeza y seguí trabajando como una bestia de carga. Pero a mi niña no. A ella no te la vas a llevar para adornar tu cielo. Te lo suplico, te lo exijo. Diles que me lleven a mí. Toma mis ojos, toma mi sangre, toma mi aliento ahora mismo en este altar, pero déjala respirar a ella». Alejandro se quedó en silencio, con la frente apoyada en el suelo frío de mármol, esperando un milagro, esperando una voz, un calor, una señal, lo que fuera. Pero el silencio que le devolvió la iglesia fue absoluto, denso, asfixiante. Levantó la mirada despacio. El Cristo de madera seguía ahí, inerte, ciego, sordo a su agonía. Los santos en sus nichos lo miraban con sus ojos de vidrio pintado, vacíos, sin respuestas. Fue en ese preciso instante, compadre, con el olor a cera quemándole la nariz, cuando algo fundamental se rompió dentro del alma de Alejandro. Un hilo invisible, tenso y sagrado que lo unía a la esperanza, hizo un chasquido final y se reventó para siempre. Comprendió con una claridad aterradora y fría que Dios no estaba en esa iglesia, que tal vez Dios estaba demasiado ocupado con las guerras de los hombres ricos o simplemente había cerrado los ojos al sufrimiento del desierto. Se puso de pie lentamente, sin persignarse, le dio la espalda al altar y salió a la calle. Si el cielo le había dado la espalda, entonces tendría que buscar respuestas debajo de la tierra. El regreso al rancho fue un descenso en espiral hacia la locura. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el horizonte de un color rojo violento, como si el mismo cielo estuviera sangrando sobre las montañas secas. Cuando Alejandro empujó la pesada puerta de madera de su casa, el silencio que lo recibió fue más aterrador que cualquier ruido. Corrió hacia la habitación de Elena. La vecina estaba sentada en un rincón, rezando un rosario a toda velocidad, con los ojos desorbitados por el miedo. Elena estaba en la cama, pálida como el papel encerado, empapada en un sudor frío y pegajoso. Estaba delirando por la fiebre altísima. Tiraba manotazos al aire, intentando atrapar mariposas invisibles y murmuraba palabras sin sentido. «Papá, hace frío. Papá, dile al señor Alto que no me agarre de la mano. Sus dedos queman», susurraba la niña, con los labios agrietados y manchados de un hilo rojo oscuro que le escurría por la comisura de la boca. Había más trapos ensangrentados en el piso de los que Alejandro podía soportar ver. El viejo se acercó, tomó la mano minúscula de su hija. Estaba helada, con ese frío inconfundible y rígido que precede a la muerte, ese frío que no se quita con cobijas, sino que viene desde adentro, desde donde la vida se está apagando. El reloj de cuerda en la pared de la cocina marcaba las 11 de la noche, y cada tic-tac sonaba como un clavo entrando en la madera de un ataúd. Alejandro salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente a sus espaldas. Fue a la cocina, tomó el crucifijo de latón barato que colgaba sobre el marco de la puerta, lo miró por un segundo y lo puso boca abajo sobre la mesa, en un acto de rebelión íntima y silenciosa. Ya no había vuelta atrás. Fue a su cuarto, abrió el baúl, sacó su viejo revólver Colt 45, comprobó que el cilindro estuviera lleno de balas pesadas de plomo y se lo fajó en la cintura, bajo el zarape oscuro que le cubría los hombros.
No porque pensara que un arma terrenal le serviría de algo allá a donde iba, sino por puro instinto de hombre que sabe que va a caminar hacia la boca del lobo. Tomó su sombrero de fieltro negro, se lo encasquetó hasta las cejas y salió de la casa. Afuera, la noche había caído como una lápida sobre el desierto. No había luna. Era una de esas noches cerradas, asfixiantes, donde la oscuridad parece tener peso y textura, donde no puedes verte ni la palma de tu propia mano si la pones frente a tu cara. Al pasar por el tejabán, escuchó el resoplido pesado de huracán. El viejo caballo negro golpeó la tierra con su pezuña, como si lo estuviera llamando. Alejandro se detuvo un momento en la oscuridad, se acercó a las rejas podridas y pasó su mano por el hocico caliente de la bestia. «Tú eres mi único testigo, viejo amigo», le susurró Alejandro al oído del animal, y su voz sonaba áspera, rasposa. «Si no regreso esta noche, si me traga la tierra, rompe el corral y vete lejos. No dejes que los cuervos te coman vivo». Huracán soltó un bufido bajo, casi un lamento, y frotó su cabeza contra el pecho del hombre. Alejandro tragó saliva, dio media vuelta y empezó a caminar hacia el desierto abierto, dejando atrás la única luz mortecina de su casa, adentrándose en el territorio donde las reglas de Dios ya no tienen ninguna jurisdicción. El camino hacia el cruce de caminos no era largo en distancia, pero, compadre, en la oscuridad del desierto maldito, 100 metros pueden sentirse como 100 años de agonía. El cruce del que hablaba su abuelo estaba a unos kilómetros de distancia, justo donde el viejo camino de las minas abandonadas se intersectaba con la ruta del ganado muerto. Era un lugar infame. Decían los viejos que ahí, en el centro exacto de esa cruz de tierra, no crecía ni la mala hierba, ni las víboras se atrevían a hacer sus nidos, y que si te parabas ahí al mediodía, tu propia sombra intentaba despegarse de tus pies para huir. Alejandro caminaba con paso firme, sintiendo el crujir de la tierra seca, las piedras sueltas y las ramas de mezquite muerto bajo sus botas. A medida que se alejaba de la casa, el desierto nocturno empezó a cobrar vida a su alrededor. Pero no era la vida normal, no. Era una sinfonía de horrores sutiles. Escuchaba el aullido agudo y lastimero de los coyotes a lo lejos, pero esta noche no sonaban como animales cazando. Sonaban como mujeres llorando a moco tendido. Un llanto histérico que se mezclaba con el viento helado que empezaba a levantar remolinos de polvo invisible. El olor dulce y rancio de la salvia quemada y la gobernadora se mezcló repentinamente con un olor a ozono, como el que precede a una tormenta eléctrica, pero no había ni una sola nube en el cielo negro. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, como si estuviera caminando bajo el agua. Alejandro sentía que lo observaban. Cientos de ojos invisibles ocultos en la negrura de los cactus lo seguían en cada paso. Un escalofrío le recorrió la espalda, y la mano derecha se le fue instintivamente hacia la culata fría de su revólver. Pero no desenfundó. Sabía perfectamente que el miedo era el primer impuesto que el diablo te cobraba antes de hacer negocios. Siguió caminando, apretando la mandíbula hasta que los dientes le rechinaron, pensando en el rostro pálido de Elena, pensando en la sangre en el trapo, usando ese dolor brutal como un escudo contra el terror sobrenatural que intentaba paralizarle las piernas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de caminar a ciegas, el terreno cambió. Los matorrales raquíticos desaparecieron abruptamente. La tierra bajo sus botas ya no crujía con piedras, sino que se volvió lisa, compacta, dura como el cemento viejo. Había llegado. Estaba exactamente en el cruce de los dos caminos muertos, el centro geográfico del abandono. Alejandro se detuvo justo en la intersección. Cerró los ojos por un segundo, tomó una gran bocanada de aquel aire helado y se preparó para la espera. ¿Por qué, compadre? Al diablo no se le invoca con cantos gregorianos ni con libros en latín. A esas entidades de la tierra profunda se les llama con la fuerza de la desesperación absoluta, parándote en su territorio y teniendo el valor de no correr cuando la noche empieza a cerrarse sobre ti. Alejandro se quedó ahí, de pie, firme como un poste viejo, con los pies ligeramente separados y las manos cruzadas sobre el pecho. Los minutos pasaban perezosos, arrastrándose como gusanos en la tierra. Y de pronto, el desierto entero enmudeció, así como te lo digo, como si una mano gigante y helada hubiera apagado el interruptor del mundo. El viento, que había estado zumbando en sus oídos sin parar,
murió de tajo, dejando un silencio tan denso, tan profundo y absoluto, que Alejandro podía escuchar con aterradora claridad el latido frenético de su propio corazón retumbando en sus sienes y el silbido del aire pasando por sus propios pulmones secos. Los coyotes callaron de golpe. Hasta el roce de la tierra dejó de existir. Ese silencio, hermano, no era la ausencia de sonido, era una presencia en sí misma. Era un silencio pesado, expectante, el silencio que hace un depredador gigante antes de saltar sobre su presa desde las sombras. Y entonces lo sintió. Antes de ver absolutamente nada, su cuerpo reaccionó. Los pelos de la nuca se le erizaron como alambres de púas. Un olor penetrante, sofocante, asaltó sus fosas nasales con violencia. No era solo azufre, no. Era un olor complejo y repugnante. Olía a cobre, a sangre coagulada, a tierra removida de un cementerio viejo y a cuero chamuscado. La temperatura a su alrededor cayó drásticamente en un parpadeo, tanto que Alejandro pudo ver el vapor blanco de su propia respiración condensándose frente a su cara en la oscuridad. El viejo apretó los puños, negándose a temblar. Mantuvo la mirada fija hacia el frente, hacia la negrura del camino norte, de donde emanaba aquel frío sepulcral. Poco a poco, de entre la oscuridad impenetrable, un sonido rítmico, acompasado y elegante empezó a quebrar el silencio sepulcral. Clop, clop, clop. Era el sonido inequívoco de herraduras pesadas, gigantescas, golpeando la tierra dura. Pero había algo terriblemente antinatural en ese sonido, compadre. Las pisadas tenían un eco metálico, como si estuvieran marchando sobre yunques de hierro en lugar de polvo del desierto, y venían acompañadas de un leve tintineo, el choque cristalino y frío de espuelas de plata chocando con arrogancia. Alejandro entornó los ojos, tratando de perforar la negrura, y de la bruma invisible de la noche, una sombra mucho más oscura que la misma oscuridad empezó a tomar forma, acercándose lentamente, sin prisa, con la seguridad de quien sabe que el tiempo y la eternidad le pertenecen. El charro negro había acudido al llamado de su agonía, y Alejandro, con el alma colgando de un hilo y su hija muriendo en una cama a kilómetros de distancia, se preparó para mirar a la muerte directamente a los ojos. El sonido de las herraduras se fue acercando con una lentitud desesperante. Clop, clop, clop. Y cada golpe en la tierra seca parecía retumbar directamente dentro del pecho de Alejandro, como si le estuvieran clavando estacas de hielo en las costillas. La oscuridad del cruce de caminos empezó a ondular, a deformarse, como si estuvieras viendo el mundo a través del aire hirviente que se levanta del asfalto al mediodía, pero aquí todo estaba congelado. El olor a cuero quemado, a tierra de panteón recién abierta y a ese sutil, dulzón y repugnante tufo a azufre se volvió tan espeso que a Alejandro le costaba trabajo tragar saliva. Y entonces, de la negrura absoluta, emergió la figura. Compadre, dicen que cuando el diablo se presenta, no lo hace con cuernos ni echando fuego por la boca para asustarte, porque el miedo barato es para los demonios menores. El verdadero mar se presenta con una elegancia impecable, con una seducción que te paraliza el cerebro antes de que puedas siquiera pensar en correr. La montura era lo primero que te robaba el aliento. Un caballo descomunal, de una alzada imposible para cualquier raza conocida por el hombre. Era un semental negro, tan negro que su pelaje no reflejaba la escasa luz de las estrellas, sino que parecía absorberla, como un agujero negro con forma de bestia. Sus crines, largas y enmarañadas, flotaban en el aire sin que hubiera viento que las moviera, como algas en aguas oscuras. Sus patas eran gruesas como columnas de basalto, y cada vez que una pezuña tocaba el suelo duro, no levantaba ni un solo gramo de polvo, ni dejaba la más mínima marca en la tierra. Era un animal fantasma, pesado como una montaña pero ingrávido como el humo. Y sus ojos, ¡ay, Dios santo! Sus ojos, compadre. No eran ojos de caballo, eran dos brasas incandescentes, rojas y furiosas, pozos de fuego líquido que te miraban con una inteligencia antigua, cruel y devoradora. El animal resopló, y de sus enormes fosas nasales no salió vapor blanco por el frío, sino una voluta espesa de humo gris oscuro que olía a pólvora y a desesperación. Sobre esa bestia infernal venía montado el jinete,
El charro negro. La figura era esbelta, altísima, con una postura de una arrogancia tal que hacía sentir a cualquier hombre como un gusano aplastado. Llevaba puesto un traje de charro de un terciopelo tan oscuro que dolía mirarlo, adornado desde los hombros hasta los tobillos con botonaduras de plata maciza. Pero no eran botones normales. A la escasa luz de las estrellas, aquellas piezas de plata parecían pequeñas calaveras riendo en silencio, cráneos minúsculos finamente tallados que captaban el mínimo destello de luz y te lo devolvían como cuchillos a los ojos. Las espuelas en sus botas de charol negro, aquellas que tilineaban con cada paso del corcel, eran enormes rosetones de acero afilado que parecían estrellas de la mañana listas para desgarrar la carne. Un pesado zarape de lana fina, tejido con hilos carmesí y negros, le colgaba sobre el hombro izquierdo, ocultando una de sus manos. Y coronando aquella figura de pesadilla, un inmenso sombrero galoneado de ala ancha, negro como el pecado original, adornado con hilos de plata que formaban espirales hipnóticas, que proyectaba una sombra impenetrable sobre su rostro. No se le veía la cara, hermano. Por más que Alejandro entornaba los ojos, bajo el ala de ese sombrero solo había una oscuridad densa, un vacío donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Solo se distinguía, apenas, el brillo húmedo y perverso de una sonrisa que parecía flotar en las sombras, una sonrisa llena de dientes demasiado blancos, demasiado perfectos, demasiado afilados para pertenecer a un ser humano. El caballo demoníaco se detuvo exactamente a 3 pasos de Alejandro, en el centro mismo del cruce de caminos. El silencio volvió a caer como una lápida sobre el desierto, roto únicamente por el crujido del cuero fino de la silla de montar cuando el jinete se acomodó. Alejandro, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón para ocultar el temblor incontrolable de sus dedos, mantuvo la mirada firme hacia el vacío bajo el sombrero. Sabía que si bajaba la vista, si mostraba sumisión ante aquella entidad antigua, el trato se acabaría antes de empezar, y su alma sería arrastrada a la oscuridad sin que él pudiera siquiera abrir la boca. Tragó saliva, sintiendo que su garganta estaba forrada de papel de lija, y se obligó a sí mismo a hablar. «Tú sabes a qué he venido», dijo Alejandro, y se sorprendió de que su propia voz sonara ronca, firme, sin el quiebre del llanto que llevaba reprimiendo semanas. El charro negro no respondió de inmediato. Lentamente, levantó una mano enguantada en cuero negro finísimo y acarició el cuello de su bestia llameante. Cuando finalmente habló, su voz no vino del aire que lo rodeaba, sino que resonó directamente dentro del cráneo de Alejandro. Era una voz aterciopelada, profunda, rica y seductora, como el sonido de un violonchelo tocado en una cripta vacía, pero con un filo metálico de burla constante que te erizaba los vellos de los brazos. Lo sé, Alejandro. Conozco cada lágrima que has derramado en la tierra seca. Conozco cada gota de sangre que tu pequeña palomita ha manchado en esos trapos sucios. Dijo la entidad, y el solo hecho de escuchar el nombre de su hija, pronunciado por esa boca de sombras, hizo que el granjero sintiera náuseas de rabia y asco. He estado observándote desde que vendiste la silla de montar de tu abuelo por unas cuantas monedas de cobre. He escuchado tus patéticos rezos en esa iglesia vacía de piedra fría. Y déjame decirte, viejo amigo, el cielo es sordo cuando se trata de los miserables. Pero yo no. Yo siempre escucho a los desesperados. Alejandro apretó la mandíbula hasta que le dolieron las muelas. No vine aquí a escuchar tus sermones del infierno. Vine a hacer un trato. Quiero la cura para Elena. La quiero sana, la quiero viva. La quiero de pie mañana por la mañana respirando sin toser sangre. Y sé que tú puedes hacerlo. El ente soltó una carcajada baja, un sonido seco, como el crujir de huesos viejos siendo pisoteados. Por supuesto que puedo hacerlo. Puedo limpiar sus pulmones en un parpadeo. Puedo devolverle el color a sus mejillas de porcelana y hacer que corra por ese rancho mugriento tuyo como si nunca hubiera estado al borde de la tumba. Los milagros oscuros son mi especialidad, compadre. Pero tú eres un hombre de mundo, Alejandro. Sabes muy bien que en esta vida, y especialmente en la otra, absolutamente nada es gratis. El precio de arrancar una vida de las frías garras de la parca es altísimo. Mucho más alto de lo que tu mente campesina puede calcular. El jinete se inclinó ligeramente hacia adelante sobre el pomo de la silla de montar forrada en plata, y la temperatura bajó otros 5 grados
congelando el sudor en la frente de Alejandro. No tienes dinero. Tus tierras son un chiste triste de polvo y piedras. Tu casa se cae a pedazos. ¿Qué tienes tú, viejo, que me pueda interesar a mí? ¿Qué vas a poner sobre la mesa para comprar la vida de tu sangre? Alejandro lo miró a la oscuridad bajo el sombrero. Mi alma, tómala ahora mismo. Cuando ella despierte sana, llévame contigo al hoyo negro del que saliste. No me importa, es tuya. El charro negro volvió a reírse, pero esta vez fue una risa cruel, aguda, que lastimaba los tímpanos. Negó con la cabeza suavemente. Tu alma, Alejandro, ¿crees que me haces un gran favor? Tu alma ya está cansada, rota, amargada, casi vacía. Huele a derrota y a polvo viejo. Tarde o temprano, con esa tristeza que te carcome, ibas a terminar pegándote un tiro con ese revólver 45 que escondes torpemente bajo el zarape, y tu alma caería en mis manos de todas formas, gratis y sin esfuerzo. No, viejo terco. Tu alma por sí sola no me sirve para este trato. Es un pago insuficiente por el milagro que estás pidiendo. El granjero sintió que el mundo se le venía encima. Si ni siquiera su propia condenación eterna era suficiente para salvar a Elena, ¿qué más le quedaba? Abrió la boca para protestar, pero el ente levantó un dedo enguantado y lo silenció de golpe, como si le hubiera cortado las cuerdas vocales con un cuchillo invisible. Pero soy un caballero de apuestas, Alejandro. Me aburre la eternidad y disfruto inmensamente de los juegos de los hombres desesperados, continuó el charro, enderezándose en la silla. Te propongo un juego antiguo, una carrera parejera de las que tanto te gustaban en tus años de gloria. Una recta de tierra suelta, de media milla de largo, bajo la luna llena de la próxima semana. Tú y yo. Mano a mano, caballo contra caballo. Si tú ganas, compadre, te juro por la eternidad que tu hija se levantará de esa cama de sudor completamente sana, con pulmones de acero, y yo no volveré a pisar tu rancho jamás. Tu alma y la suya serán intocables para mí. Alejandro sintió un rayo de esperanza enfermiza, pero el sentido común le gritaba que el diablo nunca hace apuestas que pueda perder. ¿Y si pierdo?, preguntó con la voz temblando por primera vez. La sonrisa húmeda y afilada bajo el sombrero se ensanchó, mostrando más dientes blancos en la oscuridad. Si pierdes, la niña vive y sana, sí. Yo siempre cumplo mi parte del trato. Pero tú me entregarás tu alma en el momento exacto en que cruce la meta. Caerás muerto en el polvo y vendrás conmigo a servirme por toda la eternidad en las calderas de azufre hirviendo. Y no solo eso, para que el trato sea justo, necesitarás una montura. Correrás con ese estropajo viejo y ciego que tienes atado en tu patio, ese caballo negro desahuciado que llamas Huracán. Si pierdes, Alejandro, no solo te llevaré a ti, me llevaré la esencia, el valor y el corazón de ese animal noble. Lo arrastraré al abismo junto contigo. El viejo sintió un mareo violento. Apostar su propia alma era una cosa. Él ya se consideraba muerto en vida, un cascarón vacío de dolor. Pero, ¿apostar la vida y el alma de Huracán? El único ser que lo había acompañado en silencio, el caballo fiel que lo había consolado con su calor animal, el único amigo que no lo había abandonado. Era una crueldad infinita. Era el tipo de retorcimiento moral que solo un demonio podía disfrutar. Miró al inmenso caballo de fuego negro que resoplaba humo gris frente a él. Huracán, viejo, cojo, medio ciego y con artritis, contra esa bestia infernal que no dejaba huellas y que probablemente volaba sobre el viento del abismo. Era un suicidio. Era una carrera perdida antes de empezar. Alejandro bajó la cabeza por primera vez, sintiendo el peso aplastante de la derrota. Cerró los ojos, y en la oscuridad de sus propios párpados no vio el fuego del infierno. No vio los dientes del charro. Vio el rostro pálido y sudoroso de Elena. Escuchó el sonido de su tos desgarrando los trapos. Vio la sangre espesa escurriendo por su barbilla. Vio a su hija muriendo lentamente en esa cama apestosa a sudor y muerte. Abrió los ojos de golpe, inyectados en sangre, con una determinación feroz y suicida que hizo que el mismísimo demonio ladeara la cabeza con interés. «Acepto», escupió Alejandro, con la voz dura como el pedernal. «Una recta, media milla, en 7 días, bajo la luna llena,
en la pista abandonada de la mina vieja. Yo montaré a Huracán. Tú traerás a esa bestia del Averno, y si te gano, desapareces. El charro negro soltó una carcajada vibrante y profunda que hizo temblar la tierra bajo las botas de Alejandro. El jinete espectral sacó de debajo de su zarape un pergamino viejo, negro como el carbón, y una pluma que parecía estar hecha de un hueso humano afilado. Me gusta tu fuego, viejo. Me encanta ver cómo los hombres se aferran a las brasas de la esperanza antes de quemarse enteros. Pero las palabras se las lleva el viento del desierto. Los pactos de este calibre se sellan con la vida misma. El ente arrojó el pergamino y la pluma, que flotaron en el aire hasta detenerse suspendidos justo frente al pecho de Alejandro. El papel no tenía letras, sino símbolos antiguos, retorcidos, que parecían moverse y sangrar bajo la mirada. Alejandro no dudó. No se puso a leer la letra pequeña del infierno. Tomó la pluma de hueso, sintiendo que estaba helada al tacto. Se hizo un corte rápido en la palma de la mano izquierda con la punta afilada y sin hacer un solo gesto de dolor, presionó su mano ensangrentada sobre el centro del pergamino negro. La sangre brilló con un rojo antinatural, siseando como carne en una parrilla caliente, y el pergamino se enrolló sobre sí mismo, desapareciendo en una nube de humo negro que olía a carne chamuscada. El trato está sellado, Alejandro, dijo el charro negro, recogiendo las riendas de su caballo de fuego, que se encabritó silenciosamente, levantando sus enormes patas delanteras hacia el cielo sin estrellas. Tienes 7 días para despedirte de la luz del sol, 7 días para acariciar a tu hija sana y a tu viejo caballo condenado. Nos veremos en la pista vieja de la mina cuando la luna llena esté en el cenit. Y, viejo, no llegues tarde. A la muerte no le gusta que la hagan esperar. El caballo infernal dio media vuelta con una agilidad imposible, y en un parpadeo, tanto jinete como montura se disolvieron en las sombras del camino, fundiéndose con la oscuridad como si nunca hubieran existido. El silencio sepulcral se rompió de golpe. El viento helado volvió a aullar, los coyotes retomaron su llanto lastimero a lo lejos y el olor a azufre se disipó rápidamente, reemplazado por el olor polvoriento de la salvia. Alejandro se quedó solo en el cruce de caminos, mirando su mano cortada de donde ya no salía sangre, sino que la herida estaba cerrada, sellada con una cicatriz negra y profunda que palpitaba al ritmo de su corazón condenado. El viejo se dio la vuelta y empezó el largo camino de regreso al rancho, sabiendo que acababa de vender su boleto al infierno por un milagro, y que ahora, la vida de su hija y el alma de su caballo dependían de una carrera imposible contra la sombra misma. El camino de regreso a la casa no fue un camino de hombres vivos, compadre. Alejandro movía las piernas por puro instinto animal, arrastrando las botas pesadas por el polvo, pero su mente estaba atrapada en un torbellino oscuro, ruidoso y lleno de ceniza. La cicatriz negra y fresca en la palma de su mano izquierda, la marca irrefutable del pacto infernal, le palpitaba con un ardor sordo, constante, como si un pequeño carbón encendido se hubiera alojado bajo su piel, latiendo al compás de su corazón acelerado. No había vuelta atrás. Las cartas estaban echadas sobre una mesa que olía a azufre y a tumba abierta, y el croupier era el mismísimo diablo, esperando cobrar su deuda con los primeros rayos de la luna llena. Cuando Alejandro finalmente empujó la puerta de madera astillada de su casa, el primer rayo del amanecer, tímido y de un color naranja sucio, empezaba a asomarse por encima de las montañas áridas del este. La casa estaba sumida en un silencio distinto. No era el silencio tenso, pesado y asfixiante que precedía a los ataques de tos de Elena. Era un silencio sereno, casi sagrado. El viejo dejó su sombrero en la silla de la cocina, se limpió el sudor frío de la frente y caminó de puntillas hacia la habitación de su hija, con el corazón apretado del tamaño de una nuez, temiendo lo que pudiera encontrar. La vecina sorda, vencida por el agotamiento, roncaba suavemente en la silla del rincón con el rosario aún enredado entre los dedos artríticos. Pero Alejandro solo tenía ojos para la cama. Elena dormía, pero, hermano, no era el sueño agitado, sudoroso y lleno de pesadillas de los días anteriores. Su pecho subía y bajaba con una regularidad asombrosa, suave, sin el menor esfuerzo, sin ese espantoso silbido gutural que le desgarraba los pulmones. Alejandro se acercó, temblando de pies a cabeza, y le tocó la frente con el dorso de la mano derecha,
la que aún estaba limpia de pactos. La fiebre había desaparecido por completo. Su piel ya no ardía como una estufa de leña, sino que estaba fresca, tersa. El color mortecino y translúcido de su rostro había sido reemplazado por un ligero, casi imperceptible sonrosado en las mejillas. La sangre oscura que manchaba la comisura de sus labios se había secado y comenzaba a descamarse. El milagro oscuro había surtido efecto antes de que el sol saliera. El charro negro había cumplido su palabra con una eficiencia aterradora. Alejandro cayó de rodillas junto a la cama, enterró el rostro entre las sábanas raídas y lloró. Lloró en completo y absoluto silencio, sin hacer ruido para no despertar a nadie, pero con una violencia tal que los hombros le convulsionaban. Eran lágrimas de un alivio tan profundo que dolía físicamente, mezcladas a partes iguales con el terror más negro y viscoso que un hombre pueda conocer. Lloró porque su niña iba a vivir, iba a crecer, iba a ver llover de nuevo. Y lloró porque sabía, con una certeza absoluta y fría, que él no iba a estar ahí para verlo. Que su tiempo en esta tierra seca se medía ahora en 7 días exactos y que su alma le pertenecía al jinete de las sombras. Los siguientes 6 días fueron un purgatorio extraño, agridulce. El sol del desierto parecía brillar un poco menos cruel sobre el rancho de Alejandro. Elena despertó esa misma tarde pidiendo agua fresca y, para sorpresa de la vecina que se persignaba a cada rato creyendo que era un milagro de los santos, pidió de comer. La niña comió un plato de caldo de frijoles con una voracidad que Alejandro no le veía desde hacía un año. Su recuperación fue antinaturalmente rápida, imposible para la medicina de los hombres. Al tercer día, ya caminaba por el porche. Al cuarto, su risa cristalina volvió a escucharse en el patio polvoriento, persiguiendo a una gallina despistada. Alejandro la observaba desde la sombra del tejabán, fumando un cigarro tras otro, grabando cada movimiento de su hija en su memoria, guardando su risa en el bolsillo más seguro de su mente, preparándose para la eternidad en la oscuridad. Trataba de sonreírle, de contarle historias, pero sus ojos hundidos y su mirada perdida hacia el horizonte delataban a un hombre que ya estaba despidiéndose del mundo. Pero Alejandro tenía una deuda que pagar y una carrera que correr. Y para eso, compadre, necesitaba preparar a su campeón. Necesitaba a Huracán. El viejo caballo negro seguía bajo el tejabán oxidado, masticando paja seca con desgana, apoyando el peso de su cuerpo cansado sobre 3 patas para aliviar el dolor de la artritis. Alejandro se acercó a él al atardecer del 5.º día. Llevaba en las manos un cepillo de cerdas duras y un cubo con agua tibia y sal de grano, un viejo remedio para desinflamar las articulaciones de los animales. El caballo levantó la cabeza pesada y resopló. Alejandro comenzó a cepillarlo con movimientos largos, rítmicos, aplicando una presión firme pero cuidadosa sobre el pelaje opaco y polvoriento. Con cada pasada del cepillo, una nube de polvo grisáceo se levantaba, pero debajo, el negro profundo del pelaje original comenzaba a asomarse tímidamente, recordando los días de gloria. «Mira en lo que nos hemos convertido, viejo amigo», murmuró Alejandro, su voz ronca mezclándose con el sonido del cepillo contra la piel del caballo. 2 reliquias rotas, 2 fantasmas que se niegan a caerse muertos. Te he fallado, Huracán. Te juré que pasarías tus últimos años masticando pasto verde, bajo la sombra de un árbol grande, y mira dónde estamos. Te he metido en la boca del lobo. Te he vendido por el aire que respira mi niña. Huracán dejó escapar un suspiro largo y tembloroso por las fosas nasales, y en un gesto de lealtad que le rompió el corazón a Alejandro, giró su gran cabeza y frotó suavemente su hocico contra el pecho del hombre, justo encima del corazón. El único ojo sano del animal, ese pozo de sabiduría antigua y silenciosa, miró fijamente al viejo granjero. Había algo en esa mirada, compadre, un entendimiento profundo. Los animales saben cosas que nosotros, con nuestra soberbia humana, hemos olvidado hace siglos. Huelen el miedo, sí, pero también huelen el sacrificio. Huracán sabía, de alguna manera instintiva y primaria, que la tormenta se acercaba y que esta vez no habría pista de arena fina ni aplausos de hacendados borrachos. Esta vez correrían sobre el filo de la navaja. Alejandro comenzó el ritual de preparación,
Durante esos últimos días, le dio a Huracán las mejores raciones de avena que pudo conseguir intercambiando un par de herramientas viejas que le quedaban. Le masajeó las patas nudosas y doloridas con ungüentos caseros que apestaban a árnica y a trementina, vendándolas por las noches para mantener el calor. Lo sacó a caminar al paso por el desierto, bajo el sol suave de la madrugada, para aflojar los músculos entumecidos. El caballo protestaba al principio, cojeando visiblemente, pero a medida que los días pasaban y la tensión eléctrica de la luna creciente llenaba el aire seco, algo pareció encenderse dentro de la bestia vieja. El orgullo de un pura sangre no se apaga tan fácilmente, hermano. Es como una brasa escondida bajo un montón de ceniza gris. Solo necesita un viento lo suficientemente fuerte para volver a arder. Huracán empezó a levantar la cabeza un poco más alto. Sus orejas, normalmente caídas, se enderezaban al menor sonido. Y aunque su pata izquierda seguía resentida y su visión era limitada, su respiración se volvió más profunda, más acompasada. La noche anterior a la carrera, el sexto día, el cielo estaba despejado, barrido por un viento frío que anunciaba el fin de una era. La luna estaba casi llena, inmensa, blanca como un hueso pulido, iluminando el desierto con una luz espectral que alargaba las sombras de los cactus hasta convertirlas en monstruos retorcidos. Alejandro no durmió. Se sentó en una caja de madera volcada en el establo, frente a Huracán, limpiando obsesivamente su vieja silla de montar de cuero cincelado. La misma silla que se negó a venderle al usurero del pueblo. La engrasó con cera de abeja, pulió las hebillas de bronce hasta que reflejaron la luz de la linterna de queroseno y ajustó los estribos a la medida exacta de sus piernas. El olor a cuero viejo, a cera y a sudor de caballo llenaba el pequeño espacio, creando un santuario improvisado, un último refugio antes del matadero. En un momento de la madrugada, Elena, envuelta en una cobija de lana roja que le quedaba grande, apareció en la puerta del establo. Su rostro estaba iluminado por la luna y sus ojos grandes y curiosos observaban a su padre. «¿A dónde vas, papá?», preguntó la niña, con una voz clara y fuerte que todavía sorprendía a Alejandro cada vez que la escuchaba. «Has estado muy serio estos días y hueles a tristeza». Alejandro dejó el trapo de engrasar sobre sus rodillas, tragó saliva con dificultad y forzó una sonrisa cansada, la mejor sonrisa que pudo armar con los pedazos rotos de su alma. Se levantó, caminó hacia su hija y se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos. Le acarició el cabello suave y le acomodó la cobija sobre los hombros menudos. «Tengo un asunto que arreglar en el pueblo grande, mi palomita. Un negocio importante», mintió Alejandro, con la voz templada y suave, odiándose a sí mismo por la mentira, pero sabiendo que era la única forma de protegerla del horror de la verdad. «Voy a correr una última carrera con Huracán. Una carrera de las buenas, de las que pagan lo suficiente para arreglar el techo y comprarte vestidos nuevos». Elena frunció el ceño, mirando al caballo viejo que dormitaba en la sombra. «Pero Huracán está muy viejito, papá. Ya no corre rápido. Se puede lastimar sus patitas». «Huracán tiene más fuerza en el corazón de la que tú y yo imaginamos, hija. Es un guerrero antiguo. Y esta carrera es diferente». Alejandro hizo una pausa, luchando contra el nudo apretado que le cerraba la garganta. «Escúchame bien, mi niña hermosa. Quiero que me prometas una cosa. Quiero que pase lo que pase, me prometas que vas a ser una mujer fuerte, que no te vas a dejar pisotear por nadie en este mundo de lobos, que vas a recordar siempre que tu papá hizo todo lo que estuvo en sus manos, hasta lo imposible, para que tú pudieras ver el sol todas las mañanas». ¿Me lo prometes? Elena lo miró con esa gravedad intuitiva que tienen los niños que han estado demasiado cerca de la muerte. Asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas sin entender muy bien por qué. «Te lo prometo, papá, pero vas a regresar pronto, ¿verdad?». Alejandro la atrajo hacia sí y la abrazó con una fuerza desesperada, como si quisiera fundirla en su propio pecho, como si al apretarla tan fuerte pudiera evitar que el tiempo y la muerte se la llevaran de nuevo, o más bien, que se lo llevaran a él. Hundió la cara en el hueco de su pequeño cuello, aspirando el olor a jabón barato y a vida nueva que emanaba de su piel tibia. Cerró los ojos con fuerza para que ella no viera las lágrimas traicioneras que pugnaban por salir y resbalar por sus mejillas curtidas. «Claro que sí, mi niña hermosa, claro que sí».
susurró el viejo, con la voz rota y áspera, rompiéndose en 1000 pedazos por dentro al saber que esa sería la mentira más cruel y definitiva de toda su existencia. Ahora vuelve a la cama, que hace frío y el sereno te puede hacer daño. Yo tengo que terminar de preparar las cosas para mañana en la noche. Elena se separó despacio, frotándose los ojos soñolientos, le dio un beso suave en la mejilla áspera y se dio la vuelta, arrastrando la cobija roja por la tierra suelta del patio hasta desaparecer en la oscuridad de la casa. Alejandro se quedó ahí, de rodillas en el polvo frío del establo, sintiendo que le arrancaban el corazón del pecho a pedazos y sin anestesia. Esa era su despedida, el último abrazo terrenal, la última vez que sentiría el calor de su hija antes de hundirse para siempre en el hielo del infierno. Se levantó pesadamente, apoyándose en la pared de madera podrida del corral, y se limpió la cara con la manga de la camisa. Tragó el llanto de golpe, endureciendo las facciones, porque sabía perfectamente que a donde iba no había lugar para las lágrimas de los débiles. El 7º día amaneció con una claridad hiriente. El cielo estaba de un azul tan intenso y profundo que dolía mirarlo, sin una sola nube a la vista que presagiara la tormenta espiritual que se avecinaba. El aire estaba inmóvil, cargado de una electricidad seca que te erizaba los vellos de los brazos sin razón aparente. A lo largo del día, Alejandro no comió bocado. Su estómago era un nudo duro e indigerible de terror puro y anticipación venenosa. Se dedicó a limpiar obsesivamente su revólver Colt 45, desmontando y aceitando cada pieza con una precisión mecánica. No porque creyera en absoluto que las balas de plomo le harían cosquillas a un demonio montado en fuego negro, sino porque el ritual de limpiar el arma le daba a sus manos temblorosas algo en que ocuparse para no volverse loco. Cuando el sol finalmente comenzó a desangrarse en el horizonte, pintando las nubes escasas de un rojo oxidado y violento, Alejandro supo que la hora había llegado. El reloj de la pared de la cocina marcó las 8 de la noche con campanadas lentas, que sonaron como el martilleo de clavos en una madera hueca. El viejo se puso su mejor camisa oscura, abotonada hasta el cuello, sus pantalones de montar desgastados pero limpios, y se ciñó el cinturón grueso del que colgaba el revólver, acomodándolo a la derecha de su cintura. Se puso las espuelas pesadas de hierro, no las de plata fina que había mal vendido, sino unas ásperas y oxidadas, y se encasquetó su sombrero de ala ancha, hundiéndolo hasta las cejas. Caminó hacia el tejabán donde Huracán lo esperaba en la semipenumbra. El caballo viejo levantó la cabeza inmediatamente. Su único ojo bueno brillaba con una intensidad inusual a la luz de la lámpara de queroseno que colgaba de un clavo torcido. Alejandro se acercó con la silla de montar al hombro y se la colocó suavemente sobre el lomo huesudo. Mientras ajustaba la cincha, tirando de las correas de cuero con firmeza, pero sin lastimar al animal, le habló en un susurro grave, como un general dándole las últimas órdenes a su soldado más leal antes de una carga suicida. Esta es la última cabalgata, viejo amigo. No te voy a mentir. La cosa está fea allá afuera. Esta noche no corremos por pacas de billetes sucios, ni por el aplauso de borrachos ricos. Esta noche corremos por la vida de la niña que duerme ahí adentro, y por mi maldita alma. Alejandro apretó la hebilla y le dio una palmada fuerte en el cuello tenso. Si te fallan las patas, si sientes que el corazón te va a estallar en el pecho, no te culpo si te dejas caer. Ya has dado demasiado por mí. Pero si tienes algo de tu vieja fuerza guardada en algún rincón de tus huesos viejos, te ruego por lo más sagrado que la saques esta noche. Porque si perdemos, Huracán, nos hundimos juntos en el infierno y no volvemos a ver la luz del sol jamás. Huracán no se movió. Soportó estoicamente el peso de la silla, el ajuste de la cincha y la colocación del bocado oxidado entre sus dientes amarillos. Pero cuando Alejandro terminó y se paró frente a él, sosteniendo las riendas de cuero gastado, el caballo soltó un bufido poderoso, un sonido profundo que pareció nacer en el centro mismo de la tierra seca bajo sus cascos, un sonido que vibró en el pecho del viejo granjero y le hizo levantar las cejas con una mezcla de sorpresa y esperanza rota. El animal pisó fuerte la tierra con la pata derecha, levantando una pequeña nube de polvo gris, y echó las orejas hacia atrás, no en señal de miedo, sino con la actitud fiera y desafiante de un peleador callejero que se prepara para su última ronda en la lona.
A pesar de los años, del hambre y de la ceguera parcial, el espíritu salvaje del pura sangre mestizo seguía ahí, latente, orgulloso, dispuesto a dejarse la vida en la pista si su amo se lo pedía. Alejandro apagó la lámpara de queroseno de un soplido, sumiendo el tejabán en la oscuridad parcial de la noche, y montó a Huracán con movimientos lentos y calculados, sintiendo en sus propias rodillas el crujido doloroso de las articulaciones de la bestia vieja bajo su peso. Tomó las riendas con la mano izquierda, justo sobre la cicatriz negra del pacto que en ese momento ardía con una intensidad insoportable bajo la piel. Acomodó las botas firmemente en los estribos fríos de hierro y espoleó suavemente los flancos del animal. Salieron del rancho al trote lento y pesado, envueltos en un silencio sepulcral que solo era roto por el sonido metálico de las herraduras gastadas de Huracán golpeando las piedras sueltas del camino de tierra. Un clac, clac, monótono y lúgubre que se perdía en la inmensidad oscura del desierto. Dejaron atrás la casa oscura y silenciosa donde Elena dormía tranquila y a salvo por ahora, y se adentraron en la espesura de la noche. La luna llena, blanca y enorme, colgaba amenazante en el centro del cielo negro y despejado, iluminando el sendero tortuoso hacia la pista abandonada de la mina vieja con una luz fría, lechosa y desprovista de compasión. El camino hacia la mina vieja era largo y serpenteante, cruzando lomas secas pobladas por cactus saguaros gigantes que se alzaban como centinelas deformes en la penumbra. Alejandro cabalgaba encorvado, con el sombrero tapándole los ojos, sintiendo cada bache del camino resonar en sus propios huesos y en los de su caballo. La tensión en el aire nocturno era tan densa y opresiva que costaba trabajo tragar saliva. El viento frío del norte empezó a levantarse, gimiendo bajo, arremolinando el polvo seco alrededor de las patas de Huracán como si intentara frenarlos, como si el propio desierto les advirtiera que dieran media vuelta. Pero Alejandro no dudó. No había marcha atrás cuando le firmas tu nombre con sangre al diablo en un pergamino negro. Finalmente, después de una hora de marcha lenta y agónica, en la que los pulmones del viejo animal resoplaban con esfuerzo visible, llegaron al claro desolado donde se encontraba la vieja mina. Era un lugar que Dios y los hombres habían olvidado a propósito hacía décadas, un escenario perfecto para tragedias y tratos oscuros. En medio de un valle poco profundo, rodeado de cerros pelados, se extendía la pista clandestina. Era una recta perfecta, ancha, de tierra apisonada por años de abandono, flanqueada por viejos y oxidados rieles de tren devorados por la maleza seca y los matorrales. A un extremo, el esqueleto podrido y ennegrecido de lo que alguna vez fue el castillete de madera de la mina principal se alzaba como una torre de vigilancia decrépita. Al otro extremo, marcando la línea de meta, había dos postes gruesos y desvencijados de madera clavados en la tierra seca, entre los cuales alguna vez se tendía el alambre de las carreras ilegales del pasado. La pista medía exactamente media milla de largo, una media milla de pura tierra polvorienta, piedras pequeñas y oscuridad espesa. Alejandro detuvo a Huracán en el centro exacto de la pista, a pocos metros de donde empezaría la carrera. El caballo respiraba agitado por el esfuerzo de la caminata. Sus costillas subían y bajaban con pesadez, soltando pequeñas nubes de vapor tibio por las fosas nasales dilatadas en el frío del desierto. El viejo se bajó del caballo con dificultad, desentumeciendo las piernas rígidas, y se paró junto a la bestia, sosteniendo las riendas con fuerza, esperando. El silencio en la pista abandonada era absoluto. Ni un solo grillo se atrevía a cantar, ni el ulular de un búho. El viento se detuvo de golpe, dejando el aire suspendido, pesado, con ese olor inconfundible y sofocante a electricidad estática que precede al impacto de un rayo brutal en la tierra. «Ya estamos aquí, cobarde». «Sal de tu escondite oscuro», murmuró Alejandro, su voz ronca y cargada de odio contenido, rompiendo el silencio sepulcral del lugar. Y como respondiendo a una orden macabra, el aire mismo pareció fracturarse frente a ellos. En el extremo opuesto de la pista larga, justo en la línea de salida que se perdía en la negrura de la noche más allá del alcance de la luz de la luna, una niebla espesa, fría y negra como el alquitrán, empezó a brotar del suelo seco de la pista, arremolinándose y retorciéndose como un nido de serpientes humeantes.
El olor acre a azufre quemado, a cobre y a carne putrefacta golpeó a Alejandro como un mazazo físico en el estómago, haciéndolo retroceder medio paso involuntario. Huracán relinchó débilmente y dio un paso atrás, sus orejas aplastadas contra el cráneo, sintiendo en su instinto animal primario la presencia aplastante del terror puro. De entre aquella bruma espesa y negra, primero surgieron dos puntos brillantes, dos pozos de fuego rojo incandescente que perforaban la oscuridad con una intensidad demoníaca. Eran los ojos del semental infernal. Y luego, con un sonido de herraduras metálicas golpeando secamente la tierra, un clop que resonaba como martillazos en el interior de un ataúd vacío, emergió la figura completa. El charro negro y su montura de pesadilla avanzaron lentamente por la pista hacia Alejandro. El jinete espectral venía impecablemente vestido en su traje de terciopelo oscuro, con las botonaduras de plata en forma de calaveras brillando con una luz pálida y enfermiza bajo la luna llena, y su enorme sombrero de ala ancha ocultando la aberración que debía ser su rostro. El caballo demoníaco, inmenso, poderoso y aterrador, bufaba volutas de humo gris por la nariz ancha y no dejaba ni la más mínima marca de pezuña en el polvo blando de la pista. Se detuvieron a 10 metros de Alejandro y Huracán. El contraste era grotesco y descorazonador a la vez. De un lado, una bestia sobrenatural, esculpida en músculo oscuro, fuego y arrogancia infinita, montada por la muerte elegante. Del otro, un viejo granjero quebrado y desesperado, montando un caballo medio ciego, cojo y cansado, cuyas mejores épocas se habían ido con el viento hace 15 años. El charro negro levantó una mano enguantada en cuero negro y la apoyó perezosamente sobre el pomo plateado de su montura. «Me sorprende que hayas venido, viejo Alejandro», resonó la voz aterciopelada y sádica del ente demoníaco directamente dentro de la cabeza del granjero, un eco metálico que le hizo rechinar los dientes. Muchos hombres se rompen antes de la luna llena y corren a esconderse bajo las faldas de los curas, implorando perdones inútiles en iglesias vacías. Pero veo que tú eres de la vieja escuela, un hombre de palabra, un perdedor obstinado. «No hables basura», escupió Alejandro, escupiendo al suelo polvoriento con desprecio, intentando ocultar el temblor de sus manos al ajustar las riendas de Huracán. «La niña está respirando sin toser sangre y yo estoy aquí para pagar la cuenta. El trato sigue en pie, media milla, de ese árbol seco hasta los postes de la meta. Si cruzo antes que tú, desapareces y nos dejas en paz para siempre». La sonrisa húmeda y llena de dientes afilados pareció flotar brevemente en las sombras bajo el sombrero del charro negro, una mueca cruel de anticipación. «Correcto, viejo terco. Un trato es un trato», dijo la entidad, y el caballo infernal rascó la tierra impaciente, haciendo saltar chispas rojas donde la herradura golpeaba las piedras de la pista. «Pero te advierto algo, para que luego no llores en las calderas del infierno. Cuando mi bestia cruce la línea de meta antes que ese estropajo cojo que montas, no sentirás dolor al principio. Solo sentirás un frío inmenso chupándote la vida por los pies, y luego, Alejandro, tu alma y la de esa pobre bestia ciega me pertenecerán por toda la eternidad y servirán como abono para las flores negras de mi jardín». Alejandro ignoró la burla, montó ágilmente a Huracán a pesar de sus rodillas rígidas, se acomodó profundamente en la vieja silla de montar de cuero y envolvió las riendas firmemente alrededor de sus puños tensos, sintiendo la cicatriz negra en su palma palpitar con furia. «A tu posición, demonio», ladró el viejo, clavando la espuela derecha suavemente en el flanco de Huracán para ponerlo en marcha hacia la línea de salida invisible. Los dos jinetes, el hombre condenado y la criatura del abismo, se alinearon en paralelo en el extremo de la pista abandonada de la mina. La luna llena iluminaba la recta de tierra polvorienta como un reflector pálido en un teatro de horrores. La tensión en el aire era tan sólida que casi se podía cortar con un machete. Alejandro miró de reojo al gigantesco caballo negro que resoplaba fuego a su derecha, y luego bajó la vista hacia el cuello sudoroso de su viejo compañero. «Ahora o nunca, Huracán. Sácame de este infierno, muchacho. Sácanos de aquí a los dos», susurró Alejandro desesperado al oído del caballo, inclinándose hacia adelante sobre su cuello, sintiendo el latido irregular del corazón viejo bajo su pecho tenso.
El charro negro levantó su brazo derecho alto en el aire y el silencio expectante del desierto se hizo ensordecedor, roto solo por el sonido áspero del viento helado gimiendo entre las ruinas de la mina y el bufido impaciente del semental infernal. Cuando baje la mano, empieza la eternidad, compadre. Siseó la voz en la cabeza de Alejandro. La mano enguantada cayó con violencia, como un hachazo en la oscuridad. La mano del jinete espectral cayó con la violencia de un relámpago, y en ese preciso instante, el mundo entero pareció romperse en dos, compadre. El silencio asfixiante del desierto saltó por los aires, destrozado por un estruendo que no pertenecía a este plano terrenal. El enorme semental negro del charro no arrancó, explotó. Fue como si un cañón invisible lo hubiera disparado. No hubo el clásico derrape de pezuñas buscando agarre en la tierra suelta. No hubo polvo inicial. El animal demoníaco simplemente devoró los primeros 20 metros de la pista en un parpadeo, dejando tras de sí un estampido ensordecedor, un ruido hueco y metálico, como si 1000 yunques cayeran al mismo tiempo sobre una placa de acero. El aire a su alrededor se incendió literalmente, dejando una estela de humo gris oscuro y chispas rojas que olía a pólvora quemada y a carne asada. Alejandro, por puro instinto de supervivencia, clavó las espuelas oxidadas en los flancos de Huracán y soltó un grito primitivo, un alarido de guerra y desesperación que le rasgó la garganta. «¡Vámonos, muchacho! ¡Vámonos al diablo!». El viejo pura sangre mestizo respondió al llamado. A pesar de sus articulaciones inflamadas, a pesar de los 15 años de hambre y abandono, a pesar del terror instintivo que le paralizaba las tripas ante la presencia de la muerte, Huracán hizo acopio de una fuerza que ya no debería existir en sus músculos marchitos. El caballo se encabritó levemente y salió disparado hacia adelante, levantando una nube espesa de polvo cobrizo que lo envolvió por completo. Sus cascos desgastados golpearon la tierra reseca de la mina abandonada con un ritmo frenético, un tatatatá irregular pero lleno de rabia antigua. Los primeros segundos de la carrera fueron un caos sensorial absoluto para Alejandro. Estaba prácticamente ciego por el polvo que Huracán levantaba y por las lágrimas que el viento helado le arrancaba de los ojos. Se aferró al cuello de su montura, aplastando el pecho contra las crines ásperas, sintiendo el calor intenso del animal, el olor agrio a sudor equino mezclado con el hedor insoportable a azufre que venía de su derecha. A su derecha, hermano. A su derecha iba el infierno mismo a rienda suelta. Alejandro giró la cabeza ligeramente y lo que vio casi le detiene el corazón. El caballo del charro negro corría en paralelo, a unos 10 metros de distancia, pero la escena era dantesca, aterradora. El animal demoníaco era tan inmenso que su sombra, proyectada por la luna llena, cubría a Huracán por completo, sumiéndolos en una oscuridad antinatural. Las patas gruesas del semental infernal se movían con una velocidad y una fluidez imposibles para su masa gigantesca, y lo más espeluznante de todo era que sus cascos no tocaban la tierra. Así como lo oyes, compadre, el caballo galopaba flotando a un palmo del suelo, cabalgando sobre el viento mismo, sin levantar una sola partícula de polvo. De sus ojos, que ahora eran 2 antorchas de fuego escarlata, salían lenguas de lumbre que dejaban estelas en la oscuridad. Y el charro negro iba montado con una postura rígidamente erguida, sin inmutarse, sin inclinarse, sosteniendo las riendas con una sola mano, mientras el ala ancha de su sombrero no se movía ni un milímetro a pesar del viento huracanado que generaban. El ente giró lentamente el rostro ensombrecido hacia Alejandro y, aunque no tenía facciones visibles, el granjero pudo sentir el peso aplastante de su mirada burlona, como si 1000 escarabajos de hielo le caminaran por la espalda. La risa del demonio, un sonido agudo y estridente como vidrio rompiéndose, vibró dentro de la cabeza de Alejandro, superando el estruendo de la carrera. Habían recorrido apenas un cuarto de milla y la realidad de la física y la biología empezó a cobrar su precio. Huracán estaba dando la carrera de su vida, sí, pero era la carrera de una vida que ya se estaba apagando. La respiración del viejo caballo se volvió un silbido espantoso, ronco, mojado, como si estuviera tragando cuchillos con cada bocanada de aire. Alejandro podía sentir los músculos del cuello del animal temblar bajo sus manos, agarrotándose por la acumulación de ácido láctico. La zancada de Huracán empezó a cortarse sutilmente. Su pata izquierda,
la de la artritis severa, golpeaba el suelo con menos fuerza, provocando un leve cojeo en pleno galope que sacudía los huesos de Alejandro. El caballo negro de las sombras empezó a adelantarse, lentamente al principio, metro a metro, con una superioridad insultante. El charro negro ni siquiera tuvo que usar las espuelas. Su montura era una fuerza de la naturaleza oscura, incansable. El frío sobrenatural que emanaba del jinete se volvió más intenso a medida que tomaba la delantera, congelando el sudor en la frente de Alejandro y entumeciendo sus dedos engarfiados en las riendas. «No te rindas, Huracán, no te me caigas ahora, por lo que más quieras», gritaba Alejandro, azotando las riendas contra el cuello del animal, sintiendo una desesperación negra trepándole por la garganta. El polvo de la pista y el humo sulfuroso del demonio se metían en los pulmones de Alejandro, haciéndolo toser. A través de los ojos irritados, miró hacia adelante. Faltaba un cuarto de milla para la meta. Los 2 postes de madera podrida se veían lejanos, difuminados por la bruma, bañados en la luz lechosa de la luna. Pero la distancia entre Huracán y el semental infernal se estaba abriendo. Ya había un cuerpo de caballo de diferencia, luego 2. El charro negro iba ganando, y con la ventaja llegó el ataque psicológico. El demonio no se conformaba con ganar. Quería destrozar el alma de Alejandro antes de llevársela. La voz aterciopelada y cruel volvió a resonar en el cráneo del granjero, pero esta vez no era solo una voz. Venía acompañada de visiones, de alucinaciones implantadas a la fuerza en su mente. «Míralo, Alejandro. Mira a tu noble y patético animal», susurró el charro, mientras la imagen de Huracán cayendo muerto de hambre en el establo llenaba la cabeza de Alejandro. Le estás exigiendo a un cadáver que corra, y todo por tu propio egoísmo egoísta. Apostaste su alma sabiendo que no tenía oportunidad. Tú lo mataste, viejo. Tú eres el verdadero monstruo aquí. «¡Cállate, demonio!», rugió Alejandro en voz alta, sacudiendo la cabeza salvajemente para expulsar las imágenes, pero el esfuerzo lo desequilibró en la silla, casi haciéndolo caer a la tierra a 50 kilómetros por hora. «¿Y qué me dices de la niña, continuó la voz lúgubre, clavándose como agujas en el cerebro de Alejandro. «Crees que le hiciste un favor salvándola, pero cuando yo reclame tu alma en la meta y te arrastre conmigo al pozo hirviente, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién va a evitar que los buitres del banco le quiten la casa? ¿Quién va a evitar que termine en las calles del pueblo, mendigando pan duro, siendo devorada por los lobos de este mundo asqueroso? Te odio a ti, pero me da lástima a ella. La dejaste huérfana por tu orgullo rancio». Las palabras del charro golpearon a Alejandro con la fuerza de un mazo en el pecho. La culpa, ese veneno espeso y oscuro que había estado intentando mantener a raya, estalló dentro de él. Dejó de azuzar a Huracán por una fracción de segundo. Las manos se le aflojaron sobre las riendas. El miedo y la desesperanza absoluta se apoderaron de su cuerpo. El demonio tenía razón. Era un perdedor. Un fracasado que había apostado lo único que le quedaba en un juego amañado. Miró la espalda ancha del jinete vestido de negro, que ahora le sacaba 4 cuerpos de ventaja, acercándose rápidamente a la línea de meta. La cicatriz negra en la palma de su mano derecha empezó a arder con una intensidad enloquecedora, quemándole la piel, hundiéndose hasta el hueso, anunciando que el contrato estaba a punto de ejecutarse, que su tiempo en la tierra de los vivos se estaba acabando. Alejandro cerró los ojos, derrotado. El viento aullaba en sus oídos como un coro de almas perdidas dándole la bienvenida. «Perdóname, Elena». «Perdóname, mi palomita. He perdido», sollozó el viejo, bajando la cabeza, preparándose para el impacto del infierno, esperando sentir el frío eterno de la muerte, arrancándolo de la silla de montar. Pero en ese momento de rendición total, de negrura absoluta, ocurrió algo inexplicable, compadre. Algo que no está escrito en los libros de los curas ni en los contratos del diablo. Huracán no era un hombre. No tenía intelecto humano para procesar las mentiras del demonio, ni sentía la carga aplastante de la culpa filosófica. Huracán era un animal. Una bestia de sangre caliente, nacida de la tierra seca, moldeada por la supervivencia y conectada a su jinete por lazos invisibles forjados en años de soledad compartida. A través del cuero de las riendas sueltas, a través de la piel de las piernas de Alejandro apoyadas en sus costados sudorosos, el caballo viejo sintió el quiebre de su amo.
Sintió el miedo, sintió la rendición, sintió el olor acre del terror puro y la tristeza infinita que emanaba de los poros del granjero. Y los caballos pura sangre, hermano, los de verdad, los que tienen el fuego en las venas, no se rinden cuando sienten que su líder cae, se encienden. Huracán soltó un bufido brutal, un sonido agudo, casi un relincho ahogado, y de repente clavó las pezuñas traseras en la tierra polvorienta con una violencia suicida. El animal dio un tirón tan fuerte hacia adelante que la cabeza de Alejandro se sacudió violentamente hacia atrás, casi partiéndole el cuello. Alejandro abrió los ojos de golpe, desconcertado. El viejo caballo ciego había cambiado de ritmo. Ignorando el ácido láctico que le quemaba las fibras musculares, ignorando el roce de los huesos en su pata enferma, ignorando que sus pulmones estaban al borde del colapso total, Huracán bajó la cabeza, estiró el cuello hacia adelante como una flecha y encontró una marcha que no había usado en 15 años. Una marcha suicida. El golpeteo irregular de sus cascos se transformó en un tamborileo furioso, un trueno continuo sobre la tierra dura. El viento cortaba como navajas, pero Huracán no apartaba la cara. El único ojo sano del animal, fijo en la silueta oscura del semental infernal que iba adelante, ardía con una luz blanca, pura, una determinación animal que no entendía de diablos ni de pactos mágicos, solo de la necesidad imperiosa de correr hasta que el corazón se le saliera por la boca para proteger al hombre que llevaba encima. Alejandro, sacudido por la reacción brutal de su montura, sintió una descarga eléctrica subiendo por su espina dorsal. El letargo y la culpa desaparecieron, evaporados por el fuego de la bestia. Apretó los dientes hasta que le sangraron las encías, se inclinó hasta casi pegar la cara al cuello sudoroso y hirviente de Huracán y volvió a aferrar las riendas con manos de acero. «Eso es, carajo, mátame, mátanos a los dos, pero no lo dejes ganar», rugió Alejandro, con lágrimas de pura rabia y amor mezclándose con el polvo en sus mejillas. La distancia empezó a acortarse, a 100 metros de la meta. El charro negro sintió el cambio en la vibración de la tierra. Se giró a medias en la silla de montar y por primera vez el granjero pudo vislumbrar un atisbo de sorpresa, de incredulidad, en la oscuridad bajo el sombrero del demonio. El jinete espectral maldijo en un idioma antiguo, un sonido gutural que hizo vibrar las piedras del camino y hundió por fin sus espuelas de acero ardiente en los flancos de su semental oscuro. El caballo infernal relinchó con un sonido parecido a un tren descarrilando y aceleró, soltando chorros de fuego líquido por las narices, intentando mantener la ventaja. Pero Huracán ya no corría en el mundo de los vivos. El viejo caballo había entrado en esa zona roja y sagrada donde el cuerpo ya ha muerto y solo el espíritu mueve las piernas. 50 metros. Huracán alcanzó los cuartos traseros de la bestia demoníaca. El calor que emanaba del animal del charro chamuscó los pelos de la nariz de Alejandro, y el olor a azufre se volvió tan espeso que lo ahogaba, pero él siguió gritando, apoyando a su campeón con cada gota de aliento que le quedaba. 30 metros. Las cabezas de los dos caballos se emparejaron. Era un espectáculo grotesco y sublime bajo la luna llena, compadre. El monstruo gigantesco de sombras y fuego contra el viejo caballo negro, cubierto de espuma blanca, con la boca abierta, los ojos desorbitados por el esfuerzo sobrehumano y un cojeo imperceptible a esa velocidad de locura. El charro negro, al verse emparejado por un pedazo de carne vieja y moribunda, perdió la compostura arrogante. Levantó su látigo de cuero negro, adornado con ganchos de hierro, y con un movimiento rápido como el de una víbora, soltó un latigazo dirigido no hacia Huracán, sino hacia el rostro de Alejandro. Pero el granjero se lo esperaba. Los hombres que no tienen nada que perder son los más peligrosos, hermano. Alejandro soltó las riendas con su mano derecha, sacó de un tirón el viejo revólver Colt 45 de su cinturón y, sin apuntar, disparó a quemarropa contra la oscuridad bajo el sombrero de lente. ¡Blam! El estruendo del disparo de plomo pesado resonó sobre el ruido de los cascos. La bala no mató al demonio, por supuesto que no. El plomo atravesó la sombra del charro negro como si atravesara humo espeso, pero el impacto cinético de la detonación a tan corta distancia sorprendió a la entidad, haciéndola trastabillar ligeramente hacia atrás en su silla de montar durante una fracción de segundo vital. Su látigo rozó inofensivamente el hombro de Alejandro, rasgando la camisa, pero sin atraparle la carne. 10 metros.
Esa fracción de segundo de distracción del demonio fue la fisura por donde entró la voluntad de un animal desesperado. Huracán sintió el destello de pólvora y escuchó el disparo de su amo. En lugar de asustarse, el sonido pareció activar un último resorte oculto en lo más profundo de sus entrañas destrozadas. El viejo caballo aspiró una última bocanada de aire helado, y con un empuje final que desafiaba toda lógica anatómica, su pecho chocó contra el viento como un martinete, estirando el cuello huesudo hacia adelante. 5 metros. Los postes de madera podrida de la meta pasaron volando por su visión periférica como dos fantasmas desenfocados. El cruce de la meta no se sintió como una victoria, hermano. No hubo vítores, ni cintas cortadas, ni aplausos. El cruce de la meta se sintió como chocar de frente contra una pared de ladrillos invisibles a la velocidad del sonido. En el milisegundo exacto en que la nariz espumajosa de Huracán cruzó la línea imaginaria entre los dos postes, apenas medio centímetro por delante del hocico llameante de la bestia infernal, un estampido brutal, como el estallido de un trueno confinado en una caja pequeña, sacudió la mina abandonada. La oscuridad sobrenatural que había envuelto la carrera se hizo pedazos. El aire volvió a su temperatura normal de golpe. Pero el precio, compadre, el maldito precio del milagro. Apenas 2 zancadas después de haber cruzado la línea, el cuerpo de Huracán simplemente dejó de funcionar. No tropezó, no resbaló. Fue como si alguien le hubiera cortado los cables principales desde adentro. El corazón del viejo guerrero, sometido a una presión impensable para mantener el ritmo del infierno, finalmente no aguantó más. Se rompió literalmente en 2 dentro de su enorme pecho. El caballo negro, con los ojos desorbitados y vidriosos, soltó un gemido sordo, ahogado en espuma y sangre. Sus rodillas delanteras se doblaron bajo su peso y se desplomó hacia adelante como un árbol talado por un hacha gigante, estrellándose violentamente contra la tierra dura de la pista, levantando una nube de polvo final y definitiva que envolvió todo a su paso. El impacto fue brutal, compadre. Un sonido sordo, asqueroso y definitivo que te sacude hasta la última muela. Cuando las rodillas de Huracán se quebraron y sus 500 kilos de peso muerto se estrellaron contra el suelo a 50 kilómetros por hora, Alejandro no tuvo tiempo ni de parpadear. Salió despedido por encima de la cabeza del caballo como un muñeco de trapo viejo, volando por el aire frío del desierto durante lo que parecieron horas, sintiendo el viento aullar en sus oídos antes de que la tierra dura y despiadada subiera a devorarlo. ¡Crack! El granjero rebotó violentamente contra el polvo reseco, girando sobre su propio eje, tragando tierra, piedras y sangre. El sombrero negro salió volando hacia la oscuridad, y el viejo revólver se le resbaló de los dedos entumecidos, perdiéndose entre la maleza. Sintió el crujido agudo de un par de costillas rompiéndose en su costado izquierdo y un dolor blanco, cegador, que le atravesó el hombro como un clavo ardiente. Rodó varios metros más, levantando una nube de polvo espeso que se mezcló con el sudor frío de su frente, hasta que finalmente se detuvo boca arriba, con los brazos extendidos en cruz, mirando fijamente la inmensidad pálida e indiferente de la luna llena que colgaba sobre las ruinas de la mina. Por un segundo eterno, Alejandro pensó que estaba muerto. Pensó que el impacto le había arrancado el alma del cuerpo y que ahora solo era un fantasma esperando a que las llamas del charro negro vinieran a lamerle las botas. El silencio a su alrededor era tan absoluto, tan espeso, que le zumbaban los oídos. Intentó tomar aire, pero sus pulmones protestaron con un dolor punzante, ahogándolo en una tos seca que le llenó la boca con el sabor a cobre de su propia sangre. No estaba muerto. Estaba roto, sí, deshecho, pero la sangre que le escurría por la frente estaba caliente. Estaba vivo. Se obligó a sí mismo a girar sobre su costado sano, gruñendo como un animal herido, apretando los dientes hasta que casi se los quiebra, y se apoyó sobre un codo tembloroso. A través de la cortina de polvo cobrizo que aún flotaba en el aire iluminado por la luna, vio la escena a unos 10 metros de distancia. Huracán yacía inerte en medio de la pista. Su enorme y pesado cuerpo negro contrastaba violentamente con la tierra clara. No había movimiento en sus costados. No había el menor asomo de respiración. El viejo caballo estaba tendido sobre su lado derecho, con las patas rígidas y la cabeza apoyada en un ángulo antinatural, con el hocico entreabierto, manchado de espuma rosada y tierra.
El único ojo sano, el que momentos antes ardía con la furia de 1000 soles y desafiaba a la mismísima muerte, ahora estaba abierto, fijo, lechoso y vacío, mirando hacia la nada. Alejandro sintió que un puño de hielo le estrujaba las tripas y le sacaba el poco aire que le quedaba en los pulmones. El dolor de las costillas rotas desapareció, ahogado por un dolor mucho más profundo, más negro. Un dolor en el centro exacto del pecho que no se cura con vendajes ni con tiempo. No, mi muchacho, susurró el viejo, con la voz quebrada por los sollozos que ya no podía contener. Empezó a arrastrarse por la tierra dura, agarrándose de las piedras sueltas, clavando las uñas rotas en el polvo, arrastrando las piernas inútiles, desesperado por llegar al lado de su amigo, rezando absurdamente para que el caballo solo estuviera inconsciente, para que abriera ese ojo y resoplara aire tibio sobre su cara. Pero no llegó a tocarlo. Antes de que sus dedos ensangrentados pudieran rozar el pelaje negro de Huracán, el aire de la pista pareció congelarse de golpe, crujiendo como una capa de hielo negro bajo presión. Un hedor insoportable a carne podrida y azufre lo obligó a detenerse y a taparse la nariz y la boca con el brazo. A escasos metros de donde yacía el caballo muerto, más allá de la línea de meta marcada por los postes podridos, el espacio mismo se retorció y se oscureció. De la nada, emergió la figura gigantesca y humeante del semental del infierno, bufando nubes de humo espeso y gris, rascando la tierra con rabia, golpeando sus pezuñas invisibles que hacían temblar las piedras sin tocarlas. Y sobre él, erguido, imponente y envuelto en una furia fría y contenida, estaba el charro negro. El ente demoníaco no estaba sonriendo. La arrogancia se había evaporado. Su figura parecía vibrar, perdiendo por momentos la nitidez de sus bordes, fundiéndose con la oscuridad como si estuviera a punto de estallar de ira. Alejandro levantó la vista, escupiendo un coágulo de sangre en la tierra, y por primera vez en toda la noche, miró fijamente hacia el vacío debajo del sombrero de ala ancha, desafiando a los ojos invisibles del depredador burlado. El silencio que siguió fue más pesado que una montaña de plomo. El charro miró el cadáver de Huracán y luego bajó la vista hacia el anciano roto que se arrastraba por el polvo. «Hiciste trampa, humano», siseó la voz aterciopelada, pero esta vez el timbre metálico era agudo, estridente, casi un grito de frustración que le perforó los tímpanos a Alejandro. Ese animal estaba muerto por dentro antes de que empezara la carrera. Su corazón estaba desgastado, podrido. Correr a esa velocidad, sostener el ritmo de mi bestia inmortal, era biomecánicamente imposible. Desafiaba las reglas de la carne y del tiempo. Debió haber colapsado a medio camino. Debió haber escupido los pulmones. Alguien interfirió. Alejandro, apoyado torpemente sobre sus rodillas temblorosas y su brazo sano, soltó una carcajada seca, ronca y llena de dolor que rápidamente se convirtió en un ataque de tos doloroso. «Nadie interfirió, hijo del infierno», escupió el viejo, limpiándose la boca con el dorso de la mano temblorosa, mirando de reojo la cicatriz negra en su palma izquierda, que ya no ardía, sino que se estaba desvaneciendo, desescamándose como piel muerta. «Tú solo sabes leer contratos, contar almas podridas y asustar a cobardes. Tú entiendes de física infernal y de castigos eternos, pero eres tan ciego como mi viejo caballo. No entiendes un maldito carajo sobre los animales, ni sobre el amor de un padre, ni sobre la lealtad de un pura sangre». El semental de sombras relinchó furioso, levantándose sobre sus patas traseras, lanzando llamaradas rojas hacia el cielo oscuro, amenazando con aplastar a Alejandro. Pero el charro tiró de las riendas bruscamente, obligando a su bestia a calmarse, aunque él mismo parecía a punto de materializarse para arrancar la cabeza del granjero con sus propias manos. Le exigiste más de lo que podía dar, lo obligaste a reventar su propio corazón, acusó el demonio, su voz destilando un veneno helado. «Yo no lo obligué a nada», respondió Alejandro, con una firmeza que sorprendió hasta al viento. Clavó la mirada en la oscuridad del jinete, sintiendo como una paz extraña, pesada y dolorosa, descendía sobre sus hombros rotos. «Huracán no corría por tus reglas infernales, demonio estúpido. Corría porque sintió mi miedo. Sintió que me iba a quebrar. Corría porque escuchó mi voz suplicándole que me salvara, que salvara a la niña.
Él dio el salto. Él empujó esa nariz a través de tu maldita línea de meta antes que tú. Él rompió su propio corazón por pura voluntad, por protegerme. Pagó con su sangre lo que yo aposté por la vida de Elena. Alejandro levantó la mano izquierda, mostrando la palma de su mano, donde la marca del pacto se había reducido a una simple mancha gris que el viento nocturno empezó a borrar como si fuera ceniza fría. Y cruzó antes que tu bestia elegante, Charro. Tú lo sabes. Lo cruzó primero. Gané la apuesta. Mi alma es mía, y la vida de mi hija es intocable. Ese fue el trato. Ahora cumple tu palabra, demonio engreído. Lárgate a tu hoyo de azufre y déjanos en paz para siempre. El charro negro se quedó inmóvil. La bruma sulfurosa a su alrededor se espesó, ocultando parcialmente a su montura de fuego. Era evidente, compadre, que a las entidades de la oscuridad profunda no les gusta perder, y menos contra la carne mortal y el sacrificio animal. Durante unos largos e insoportables segundos, Alejandro creyó que el demonio rompería el trato, que levantaría la mano y lo incineraría ahí mismo, llevándose su alma por la fuerza, desafiando las reglas cósmicas. Pero el diablo es un ser de leyes oscuras y precisas. No puede romper un pacto sellado en sangre sin arriesgar su propio poder. Lentamente, con una lentitud cargada de resentimiento milenario, el jinete de terciopelo negro asintió levemente con la cabeza. Su caballo retrocedió un paso, y el olor a podredumbre empezó a desvanecerse en el aire frío de la madrugada. «Has ganado, Alejandro», murmuró el charro negro, y su voz sonaba distante, resignada, como si proviniera del fondo de un pozo seco. «Has ganado tu alma rancia y los pulmones limpios de tu pequeña. Me largo a mis sombras. Pero no cantes victoria, viejo. Tarde o temprano, todos los hombres bajan a mi reino. Y te aseguro que, cuando la parca natural vaya a buscarte y tu corazón deje de latir por la vejez o por un tiro en el bar, te estaré esperando con los brazos abiertos en la puerta del infierno. Hasta entonces, disfruta de tu soledad». El jinete tiró de las riendas con violencia. El semental infernal dio un giro brutal y, en un parpadeo, como si se hubiera apagado una vela gigante, la figura entera del charro negro y su bestia de fuego negro se disolvieron en el aire de la mina vieja, succionados por la oscuridad, dejando tras de sí solo el silencio sepulcral, el viento frío y un tenue, amargo rastro de pólvora y ceniza que se disipó rápidamente. Alejandro se quedó solo con la luna lechosa y el cuerpo masivo y frío de su mejor amigo. Las fuerzas que lo habían mantenido a flote durante la carrera lo abandonaron de golpe, como si le hubieran quitado un tapón al alma. Se arrastró lentamente el último metro que lo separaba de Huracán. Al llegar junto al enorme cuerpo negro, el viejo granjero se desplomó contra el cuello inmóvil del caballo, sin importarle el dolor de sus costillas, sin importarle la sangre que manchaba su camisa. Abrazó la enorme cabeza del animal, enterrando su rostro sucio y rasguñado en la crin gruesa y áspera que ya empezaba a enfriarse, y lloró. Lloró como no había llorado ni siquiera el día en que enterró a su esposa. Lloró con aullidos de dolor crudo, guturales, desgarradores, un llanto feo que rebotaba en las paredes de los cerros pelados de la mina vieja. Lloró porque había ganado, sí, porque su hija estaba curada por un milagro impío, pero el precio había sido infinitamente más alto de lo que cualquier hombre debería pagar. Había cambiado la vida de un inocente por la de otro, y el peso de esa transacción recaería sobre sus hombros encorvados por el resto de sus días en esta tierra seca. «Gracias, muchacho. Gracias por todo, mi viejo rey», susurraba Alejandro, acariciando obsesivamente la oreja desgarrada de Huracán, acunando su pesada cabeza en sus brazos como si intentara calentarlo, como si pudiera infundirle su propia vida a través del contacto de su piel cortada. «Ya puedes descansar. Ya no hay dolor. Ya no hay carreras. Ya puedes dormir, mi caballo valiente». Se quedó allí, abrazado al cadáver negro, durante el resto de la noche. No le importó el frío penetrante del desierto que le congelaba el sudor en la espalda. No le importó la sed que le resecaba la garganta. Solo cuando el cielo en el horizonte este empezó a teñirse de un azul pálido y luego de un naranja cálido, anunciando la llegada del sol, Alejandro soltó la cabeza de Huracán, se puso de pie torpemente, agarrándose el costado, recogió su sombrero polvoriento del suelo y empezó el largo y doloroso camino a pie de regreso al rancho.
Caminó durante horas bajo el sol inclemente. Cada paso era una agonía física que él recibía como un castigo necesario, un pequeño precio a pagar por su arrogancia. Cuando por fin divisó el techo de lámina de su casa a lo lejos, el mediodía ya quemaba la tierra. Al cruzar la cerca de madera, la puerta de la casa se abrió de golpe. Elena, la pequeña palomita que había estado a horas de asfixiarse, salió corriendo hacia el patio. No caminaba con fragilidad, corría con piernas fuertes. Su piel ya no era traslúcida, sino que tenía un tono tostado y saludable. Sus mejillas estaban rojas por el sol y la energía. Llevaba puesto su vestido limpio y una sonrisa enorme le iluminaba el rostro infantil. «¡Papá! ¡Papá, volviste!», gritó la niña, con una voz clara y potente que resonó en el patio vacío. Corrió hacia él y se arrojó a sus brazos. Alejandro la atrapó, apretando los dientes para ocultar el grito de dolor de sus costillas rotas, y la abrazó con tanta fuerza que la levantó del suelo, dando una pequeña vuelta en el aire. Hundió la cara en el cuello de su hija, cerrando los ojos con fuerza, escuchando su respiración perfecta, fuerte, rítmica, sin rastro del silbido mortal, llenando sus pulmones sanos con el aire caliente del desierto. Estaba curada. El pacto oscuro había funcionado. Elena se separó un poco, mirando el rostro golpeado y sucio de su padre, su camisa rota manchada de sangre seca, y su sonrisa se desvaneció un poco. «Papá, estás lastimado. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste?», preguntó preocupada, tocando suavemente un rasguño en la mejilla del hombre viejo. «¿Y dónde está Huracán? ¿No lo trajiste de regreso de la carrera?». El viejo Alejandro miró hacia el tejabán oxidado y vacío en el rincón del patio. La paja seca revoloteaba con el viento. Tragó el nudo grueso que se le formó en la garganta, forzó la mejor sonrisa que pudo encontrar entre los escombros de su corazón y acarició suavemente el cabello de su hija con su mano herida. «Sí, mi niña hermosa. Huracán corrió la carrera de su vida anoche. Corrió tan rápido que los ángeles se quedaron mirándolo», dijo Alejandro con la voz serena, temblando ligeramente. «Y ganó, Elena. Ganó el premio más grande que este mundo de polvo puede ofrecer. Pero él estaba muy cansado, mi palomita, muy viejito y cansado. Así que decidí dejarlo descansando en un prado muy lejano, donde el pasto siempre está verde y el agua es dulce y fresca, donde no tiene que cargar sillas de montar nunca más. Él estará bien». La niña asintió, satisfecha con la explicación simple de su padre, y lo tomó de la mano para guiarlo hacia adentro de la casa para curarle las heridas. La música de guitarra lenta y melancólica vuelve a subir de volumen suavemente. Y así es como termina la verdadera historia, compadre, la que no vas a escuchar en los discos de mariachi en las cantinas de mala muerte. Alejandro vivió muchos años más para ver a su hija crecer, convertirse en una mujer fuerte y madre de sus propios hijos. Vendió la casa y el rancho con el tiempo, y nunca, jamás, volvió a apostar un solo centavo en su vida, ni volvió a montar a caballo, negándose a subirse a la silla de cualquier otro animal. Pero cuentan los viejos que viven cerca de las minas abandonadas, allá donde la tierra es tan seca que parece ceniza, que en las noches claras donde la luna llena brilla blanca sobre el desierto, si te paras en el cruce de caminos y aguzas el oído con cuidado, todavía puedes escuchar el sonido furioso de unos cascos desgastados golpeando la tierra dura. Y si tienes la vista lo suficientemente fina, dicen que se puede ver la silueta majestuosa y leal de un inmenso caballo negro, un pura sangre, ciego de un ojo y con una leve cojera, corriendo libre, incansable, devorando kilómetros y dejando atrás a las sombras, demostrando al mismo infierno que, al final del día, no hay fuego demoníaco ni contrato firmado con sangre que pueda igualar el tamaño y la nobleza del corazón roto de un animal que da la vida por salvar a su amo.